dejando en el café su voz. Una maleta rota y el sueño de ser algo mejor. Las calles que lo vieron caer ya no recuerdan su andar, solo el rumor del tren que lo llevó a empezar. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Las luces de la autopista le hablan más que cualquier dios. Duermen sus dudas frías en cada canción que compuso hoy. No mira nunca atrás, aunque sangre en los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. No mira nunca atrás, aunque sangre en los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Quizás mañana pare y entienda lo que fue, o quizás siga andando hasta olvidarse de él. Y va corriendo kilómetros, dejando atrás lo que lo rompió. Tal vez el mundo sea más ancho si se atreve a verlo con otro corazón. Se fue sin despedirse, dejando en el café su voz. Una maleta rota y el sueño de ser algo mejor. Las calles que lo vieron caer ya no recuerdan su andar, solo el rumor del tren que lo llevó a empezar. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Las luces de la autopista le hablan más que cualquier dios. Duermen sus dudas frías en cada canción que compuso hoy. No mira nunca atrás, aunque sangre en los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. No mira nunca atrás, aunque sangre en los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Quizás mañana pare y entienda lo que fue, o quizás siga andando hasta olvidarse de él. Y va corriendo kilómetros, dejando atrás lo que lo rompió. Tal vez el mundo sea más. Ángeles que vuelan.
Hermosa mañana, ¿verdad? Ahí está. Una locura, pa. Lo cerré ayer y lo volví a abrir ahora. No, no. Increíble, pa. Uf. Que alguno del chat me dé una patada en el pecho, pa, porque no lo creo. Vamos a hacer unas cositas acá. Terrible, terrible, la verdad. Vamos a dejarlo ahí. De fondo del chat. No, una locura. Gracias, muchachos, gracias. Miguelín, Jaime, Nacho, Machi querido, Alan, Capibara querido, ahí, firme ayer para esta última hora. No, querido Nachito, ya pido mil disculpas, ayer como que me quebré un poquito. Gente grande, pero bueno, qué sé yo. Esto para los seres humanos normales como nosotros es muy difícil. Pero bueno, solo no lo hubiera conseguido. Mucha gente en el chat tirando buenas vibras, pa. Muchísima. Y bueno, la ayuda ahí del paddock. Del amigo Evo, Carlos. Nachito también colaboró en el paddock, Atento ahí a las paradas en pit. No. La verdad, dije, lo voy a cerrar ahora y lo voy a abrir mañana. Ojalá sigamos estando terceros. Pero si no, igual ya me conformaba con lo que sea, te digo. ¿Qué te voy a decir? Creo que sí, Alan. Creo que sí. Estuvieron finos, Bueno, igual también el amigo Edgar y Panterita el día sábado. Pues si no me hubieran ayudado el sábado para clasificar el domingo, es lo mismo que la nada. Pero bien. Pero bien. La que siempre acompaña, por suerte. Es así, querido Nachito. Cuando uno tiene ciertas limitaciones, tiene que reconocerlo. Y creo que sin el trabajo del paddock, del día sábado y el día domingo, hoy sería un día normal. Si tengo expectativa por la caja que me va a dar, no, ninguna. Porque lo mejor ya lo conseguí. Pero bueno, vamos a ver qué nos da la cajita. Chau, chau. Uf. Potito, sí, sí. Potaza. Sí, por suerte ayer mi jefe estuvo viendo el stream y me dijo, tómate el día, Cepito, te lo mereces. Opa, dije, ¿con goce de sueldo? Sí, paga doble, me dijo. ¡Epa! Me gustó eso. 92.610 estrellas. Yo no sé, Machi, todavía no entré al club, no me tiré ningún spoiler, pero si no te pateé el trasero, te estoy mordiendo una nalga. Te estoy mordiendo una nalga. No me pongas nada, porfa. A ver. Terrible.
Mustafa, hi, welcome the channel. Thank you. Vamos a ver en cuánto tiempo los quemo, Nacho. Me gusta, me gusta. Me sirve. ¿Otra vez? Bueno. Me muero, la concha de la lora. Sí. Una locura, una locura. No, 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 no. Tremendo, tremendo. Mirá, Gordo, te lo prometí, Gordo, y te cumplí, pa. Metimos el 1-2, Era indistinto quién terminaba primero. Pero tenía que ser el 1-2 de Malvinas. Cumplí. Tengo más fotos que coin, te digo. Más madera. No, tremendo, tremendo el evento, pa. Creo que un evento como este no se va a volver a repetir en mi vida, mirá. Che, un montón de cartas para Bortoleto, como 10 millones de cartas. Equinox, querido Equinox. Antonelli, sí. Qué linda carta de liga semanal. Linda cajita. Una horita de oleada de monedas. No. Disculpa que te corrija, Nachito, pero no es gracias a mi pa. Es gracias al trabajo de todo el grupo. Cada uno aporta su su granito de arena. Así sea la más mínima suma de estrellas, todo nos suma, querido. Todo nos suma. Yo no sé si esta semana, con el trabajo que hicimos, nos figuramos dentro del top 20 en el ranking del Edgar, No sé. Me gusta Sainz. Me gusta Sainz. Mira, Carlitos, es tentador verlo en la tienda. Es tentador, Bueno, seguimos descorchando, a ver. Ya tengo 4 billetitos en el banco bonus. Ojo. ¿Este qué es? Llama eterna, me gusta. Me gusta. Voy a tener que conseguir coins para ese Leclerc, amigo Nacho. Porque va a salir un huevo. Maldito micrófono. Va a costar un huevo subir ese Leclerc, pero bueno. Lo dejaremos todo. Me gusta.
Me gusta. A ver qué potenciadores tenemos. Lastre. Me sirve. A esto quiero. Mirá el Eric. Bien el Evo. Bien Volpato. Mirá Gregor. Bien el cordobés. Bien Santi. Hay gente que no estoy familiarizada, ¿no? Bien Nelson. Mirá Pablito, ¿eh? Mirá Machi. Damiano querido. Panterita. Bueno, esto ya no es tanto de evento, pero... Mirá Nachito. 462. Bien igual. Bien igual. Uf. Mamadera. Bien Ervin. Bien Ervin. Francisco querido, muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Evo quedó tercero. Lo destroné al amigo Ervin, que estaba segundo. Mirá al amigo Eric. Majapapas, pleno descenso. Emi ya se va perdiendo entre la multitud. El cordobés se mantiene. Y me parece que ahora estoy obligado, Machi, a meterte un poquito de presión. Creo que es el momento. Mirá el Gregor, ¿eh? El Capibarita salió del top 10, pero está ahí a la expectativa. Bien Nelson. A ver dónde están mis pollos. Nachito, ahí viene Nachito. ¿Dónde anda Pablito? Pablito, subiendo como la espuma. ¿Dónde anda Max Cato? Damiano también, ¿eh? Va queriendo. Puesto 12, a ver. Puesto 12. Puesto 12. ¿Vos sos Juncos F1? Muy bien, Gerardo. Bienvenido al canal, dicho sea de paso, mi amigo. Está bien, Miguelito querido. Está bien. Y con el Leclerc que tengo, todo diría que sí, mi amigo. Pasa que las arcas del club quedaron en cero. Con el paddock que contraté. Pero bueno, veremos a ver en la semana si conseguimos algunos billetitos para el día sábado. Uf, tremendo. Tremendo. Uf. Quedé tercero, querido Fer. Quedé tercero. No está mal. ¿Y acá qué tenemos? ¿Esta otra vez con lo mismo? Están retrasados. ¿Qué te puedo decir? Y después... Uf. Creo que hoy es un lunes irrepetible. Irrepetible. Es verdad, Antrax. Es verdad, pa. Vos también colaboraste, querido compañero, ¿eh? Recomendando ahí los Purín para Las Vegas. Tremendo. Sí, sí. Creo que todos sumaron. Todos sumaron. y justo ayer estaba viendo
acomodando un par de cosas en videos anteriores. eh, y me cagaba de risa. Porque, bueno, ahora somos 20 conectados. Pero no había nadie, hablaba solo. Solo hablaba el vago. Preguntaba y se respondía. Me moría de risa. Y después, bueno, después apareció el amigo Francisco, que hablábamos mucho, charlábamos mucho. Éramos yo y Francisco. Después, bueno, después hubo ahí un malentendido y el amigo Francisco se fue. Y el primero que apareció fue el amigo Miguel. O sea que después de Francisco, es el usuario más viejo del canal. Hay que descorchar, Miguel. Para vos, pa. Y después de ahí, viendo las repeticiones, aparece el Evo, aparece el Majapapas, y bueno, ya después aparecieron todos. Qué loco. Y hoy estamos así. No, qué bonito todo. Olvídate, Fer, algo es algo, pa. Son premios que antes no tenía, mi amigo. Ánimo, pa. A no decaer, papu, no te lo voy a permitir. Fer querido, No sé. No, encima no tengo ni coin. Creo que es la última actualización que le voy a poder meter. Ya después quedamos en 000. Me queda para subirlo a nivel 7. Pero bueno, vamos a tener que juntar unos coins. Lamentablemente es así. Pero no está mal, no está mal. Tenemos una cajita para abrir. Víctor querido, buenos días mi amigo. ¿Cómo finalizas en el evento? Olvídate, pa. Vamos, Víctor querido, muy bien. Parece que andábamos juntos en la malaria y juntos en un buen evento. Muy bien, Víctor, ¿No serás mi hermano gemelo vos, que nunca conocí? Porque mi papi anduvo por Colombia. Ojo, ojo. ¿Quién te dice? Somos brothers, ¿eh? Gracias, mi amigo, gracias. Impensado, te digo. Pero bueno, vamos a empezar con ese sprint que hay que recaudar. Y bastante. Bastante que recaudar. Pero bueno, no sé. ¿Alguno del chat va a tirar una sprint hoy? Hoy estamos de festejo, muchachos. No me pueden decir que no. ¿Quién va a tirar sprint de la gente del chat? Uf. Y para subir a Razer me quedan 5 cartitas, No, no hay coin, Nachito. Pero bueno, nada que no se pueda conseguir. Esa es la próxima meta, los coins. Bueno, vamos a comenzar con la sprint de Cepito, la inaugural. No, ¿en serio, Víctor? Yo la verdad no me puedo quejar, Víctor.
371 cartas para Leclerc. Lo puedo llevar al nivel 7. Próximo evento, Leclerc. ¿Será una premonición? No sé. No me quiero crear falsas expectativas. Mirá, encima no lo puedo subir porque no tengo coin. Pero bueno, bien. No, terrible, terrible, pa. No, trememundo, mira, trememundo. Pero bueno, vamos a comenzar con las sprint. Vamos a aprovechar esa horita de bonus. 47 Duhan y 98 Mac 3. ¿Por qué no te tocó una cartita de pilotos, pa? Una tandita para Norris. O mismo para Leclerc. Hubiera sido un golazo, Víctor, No sé si tanto, Fran. No sé si tanto, Fran. Pero bueno, vamos a ir a pelearla como siempre. A dejarlo todo en la pista, pa. Tengo muchas chances de hacer un buen papel. Ahí apareció uno de los miembros del paddock. ¿Cómo andás, Evo, querido? ¿Todo bien, mi amigo? Qué bueno verte. ¿Tenemos sprint de Evo hoy? El viento corta como un cuchillo. La luna tiembla en su exilio. Salto, salto, sin mirar abajo. La rabia arde, no cruzar, caminaré sobre el mar. Sin miedo, sin dudar, mis pasos romperán la tormenta, el cristal. Bien Leclerc, Revitalizado. ¿Qué vas a hacer la semana que viene, Víctor? Va, esta semana. ¿Vas de nuevo a campeón? ¿Qué te tocaron, Evito, en las cartas? ¿Te dieron algo interesante? ¿Algo que te sirva? Es verdad, sí, sí. Ya en nivel 5 es de bastante ayuda, te diré, estimado Víctor, Sí, sí. Está loco, no hay razón. Cada vivo es un caos, pura explosión. Las cuerdas gritan, el suelo tiembla.
Sí, sí. Cuando andás de buena racha, Víctor, hay que aprovecharlo, no dejarlo escapar. Ya después vamos a tener tiempo para los cachetazos. Está rindiendo muy bien Nachito, ¿eh? Vamos a juntarle los coins para llevarlo al level 7. Pero muy bien, ¿eh? Sí, sí. Y Aloncito no se queda atrás, ¿eh? Colabora bastante, ¿eh? El viejonzo. Imagínate lo que es el Cypher. Bueno, estrenamos nuestro Leclerc nivel 6 con una buena victoria. Sólida. Raro, Evo querido. No estarás escribiendo palabrotas feas, ¿no? Si no te las bloquean. Y sobre todo te da tranquilidad, Víctor. Como que tenés un arma más sólida para pelear. Y vos fíjate, siempre los emparejamientos son en contra. Y esta vez, bueno, fue a favor de Cepito. Ayer en todo el evento, todos los emparejamientos fueron a mi favor. De hecho, gané las 8 carreras. Bien. Mirá quién apareció, pa. Apareció el Edgar. Okis, Evo. Déjame que termine la super sprint porque donde pestañeo me hacen cartera. Aldaxa, good morning. Dios. ¿La ignoración decís vos? ¿Antrax querido? ¿La ignoración? No. Guarda que, según Aldaxa, puede ser tu próximo jefe, Antrax. Igual, bueno, si no estás a gusto con la nueva directiva de tu club, vos sabés que las puertas de Malvinas sos siempre bienvenido, querido Antrax. Sabelo. No. Jefe y padre de Lan. No, me muero.
Bueno, como tu manager Antrax, te puedo recomendar dar ese paso. Creo que vas a crecer mucho como persona. Pero bueno, ahí te la dejo picando, pa. Ya después queda en vos, querido Antrax, lo que quieras hacer con tu carrera automovilística. Ah, mirá, ¿no le gusta pasar manutención al amigo Aldaxa? Así cualquiera tiene hijos, ¿eh? Y bueno, pasa que si tiene que criar todas las viejas que levanta por la calle, se va a hacer complicado en un momento. Se hace complicado el tema monetario, obviamente, ¿no? El terror de las pasitas. Una chicharrada la señora. Acá es bienvenido, querido Edgardo. Siempre. Solo depende de él. Y bueno, de la oferta que me haga Malvinas como su manager. Para ofrecerle las mejores condiciones, pa. Uy, no lo mandé a la clear boxes. Ya me agarró la epidemia del boludeo. Sohan. Dale, Leclerc, dale, capo. Che, qué malo loco, boludo. Están atrás.
compa de Vasco. Tengo curiosidad nomás. ¿Piaste el teclado? Sí, puede ser, Nachito. Bueno, unos coins desperdiciados, una lástima. Y con lo que lo necesitamos, ¿eh? Es verdad, Nachito, sí. Alto embotellamiento, acá. Un todo contra todo furioso. ¿Cómo andás, Gonzo querido? Todo bien, mi amigo, todo bien. Por suerte, todo en orden. Por el momento. Y al final, querido Gonzo, quedé P3 en campeón, pa. Nada mal, Por suerte, nada mal. Creo que sí, Nachito,
la tiramos espectacular, pa. Ese es el lugar del DRS, sí, sí, sin dudas. Primer evento en Rival. Bien, Gonzo. Bien, papá. Terrible. ¿Te tocaron buenos premios? ¿Te colaboraron con los premios, pa? Ah, puesto 33. No está mal. La bendita cajita feliz, pa. Opa. Mirá, Alan, Seguí de festejo, pa. Muy bien. Vamos a ver qué trae esa cajita. ¿Ah? Parece que sí, está acá con nosotros, pa. Está respirando todavía. Terrible, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Rara. Me parece que gasté todas las energías ayer, pa. Che, loco, alta sal tengo. Voy a tener que hacer como 15 sprint, la concha de la lora.
Alto incendio tiene el Alan. Mal. Bien Alan. Imparable, pa. No, Alan, no. No, capo, no, no, no. Terrible. Opa. ¿Quién te dice, pa? No es el método para lograr una buena posición. Alan querido, Andá pensándolo, pa. Ojota con eso. Capaz sin querer queriendo encontrarse una cábala. Así nomás, pa, sin pelos en la lengua. Para una placa roja de crónica. Yo Cabio seguido. Declaraciones de Alan. Así que solamente tenés que jugar. Muy bien. Tomado nota, Alan. Bueno. Tomado nota. No lo tomes como no lo tomes como bullying, Alan. Tomes. Va todo relacionado, boludo. Te juro que no lo hago a propósito, pa. Ese es otro tema, pa. Otro tema complication. Pero bueno. Y cuesta un poquito más, pa. No es como cuando sos pendejo si jugás a la pelota y querés ir siempre de delantero, de 9. Ya cuando van pasando los años, poneme de volante. Y si me tiras un poquito más al medio, ¿por qué no me pones de líbero? Y al final terminás jugando de arquero, Alan.
Me parece que la Liberty amarilla. Me parece que la Liberty amarilla trajo algo de suerte, ¿eh? Sin querer queriendo. Nos trajo algo de buena suerte. A ver qué onda la lluvia en México. Tal cual. De Independiente, querido Antrax. Del glorioso. Va, no sé si glorioso. En su momento fue glorioso. Mi querido Independiente. Hoy estamos tocando fondo. Futbolística e institucionalmente. Pero bueno, tengo fe que resurgiremos como el Fénix en algún momento. Y tengo fe de estar vivo para verlo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Sí, salió con todo este chaboncito de Gremio Mortal, ¿eh? No le cabe una al guacho. Mira cómo se puso Alonso. Pusimos potitos también, capo. Ok. Cuatro puntitos, Nachito. Y creo que los dos primeros me parece que tenían... No sé si el primero o el segundo tenía pros. O si no, la cosa hubiera sido diferente. Pero igual, no está mal. No está mal el top 3, pa. ¿Qué onda es Alonso, boludo? Queda ese nivel 4. Le está pegando un peludo el hijo de puta.
da. A ver si nos da, a ver si nos da. Dale, papá, dale, papá. Ah, por un pelo. Mira vos, qué hijo de puta. Por nada, che. Cuánta carrera tengo que hacer. Está floja la recaudación de coins. Sí, sí. Viene para Tricky mal, Alonso 2, Leclerc 4. ¿Qué onda? Bueno, tercer lugar. No está mal. Antes que te toque una caja de coins. Y estuvo ahí, Alan querido. Estuvo ahí, Pegó en el travesaño, pa. Dos cartitas para el amigo Yuki. A la mierda. Bueno, ¿tenemos algún voluntario para la próxima sprint? ¿Para tirar magia? ¿Alguno va a salir a pistear? Vamos, muchachos. Que no nos invada el miedo. ¿Cómo andás, Pequita, querido? ¿Cómo te fue en el evento, Peca? Comentame, a ver. ¿Te imaginas? Bueno, bueno. Para no bajar los brazos, Peca. Seguir trabajando en silencio, humildemente. Que todo se da, mi amigo. Todo se da. Ah, 500 coins. 500 millones de coins. No, no llego ni de coña. Ni a palo que llegamos, pa. Una locura. Olvídate, hay que pelearla así. Bueno, muchachos. ¿Quién va a jugar la sprint el día de hoy? Esto ya tiene que estar automatizado. Se tienen que estar peleando para jugar la sprint. ¿Qué pasa? Vamos. Mientras tanto, a ver.
Si hay algún conocido de la liga semanal. Me parece que esta semana la liga semanal va a estar bastante heavy metal, te digo, Hay cada nombrecito. Pero no tengo ningún conocido por el momento. Opa, me tocó con el compa del grupo, con Lucas Kessi. No sé quién es. No hemos interactuado. Pero bueno, veremos cómo le va. Vamos, muchachos. Pensar en nada más que me relaje, donde quieras, cuando quieras, que esto encaje. Soltemos el peso que llevamos dentro, en un grito que atraviesa el viento. Bueno, contra mi voluntad tendré que seguir jugando hasta que aparezca algún voluntario a disputar la sprint, obviamente. México de nuevo. A ver qué onda con la tierra del amigo Edgar, del amigo Antrax. Y muchachos, Dios mío. Opa, mirá, Loncito, vamos a ser rebelde, Ah, sí, Chimehuancha. ¿Con qué esas tenemos? No me está gustando Alonso. No, 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 no. No está rindiendo como tiene que rendir el viejonzo. Y bueno, si en su momento le cortamos los pelos a Oscurín, me parece que a Alonso hay que peluquearlo. Sí, sí. La verdad, Dami, desconozco, Pasó, saludó y después desapareció. Tiró una de humo, como quien dice. Si el mundo gira, que gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan sujetar. Somos fuego que no se puede apagar. No pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras, que esto encaje. Soltemos el peso que llevamos dentro, en un grito que atraviesa el viento.
diriges mis pensamientos. Desde cuando manejas mis movimientos. Es momento de decidir con precisión. Alejarse de la tormenta y la tensión. No pensar en nada más que me relaje. Donde quieras, cuando quieras, que esto encaje. Opa, alto undercut le metimos a ese. Cómo va madurando ese pito, pa. Ahora hasta mete undercut. Una locura. Tu mirada parece un faro en el abismo. Tu voz un eco que cambia mi ritmo. El reloj no manda aquí ni da permiso. Somos libres. La verdad que sí, Víctor, Creo que el Cepito está madurando como jugador. Y bueno, hay que hacerlo un poquito más épico, algo. En el fondo sigo siendo el mismo pelotudo de siempre. El mundo gira, que gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan sujetar. Somos fuego que no se puede apagar. De a poquito, sí, de a poquito. No todo muy de golpe porque si no quedas pelotudo. Pero de a poquito va queriendo la cuestión, No, qué raro que no lo bloquearon. No, pará, Damiano. Pará, capo, no, 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 no. Qué hijo de puta que son. Autocontrol. Totalmente, sí. Tomate un potito de autocontrol, Damiano. Estás re heavy metal, pa. Y es lunes, mamita. Bueno, bien. Muy ocurrente el Víctor, Tremendo. Mirá Yuki hace una semana que viene amagando, sube de a una, de a una. El hijo de Júpiter. Qué linda la medallita ahí de top 3, pa. Me gusta. Es verdad. Está muy sensible YouTube. Desgarra mi piel otra vez. No quiero huir, no quiero estrés. Grita el alma hasta que ves que todo
Sí, sí. Soy tan humilde, Edgar, que hasta mi perfume se llama La marca es pobre. Así, para que te des una idea, la humildad que tengo. A ese extremo llegamos, querido compañero. Ah, cabeza a cabeza. ¿Eh? Paco, Paco Pogani. Algo parecido, sí, sí. Fragancia exclusiva para pobres. Pachula esa fragancia. No. Opa. Te estás testeando la del Daxa. Hola Melissa, buen día. Bienvenida al canal. Es bueno verte. No, pará, Edgar, no, 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 no. Estoy cerrando el contrato con Legio. Más madera. La de dólares que debe haber en esa mesa. La de dólares. Debe ser una locura. Aguante el hombre sobre este Eva, es un hijo de puta. No, no, pará, Edgar, no. ¿Cómo se filtró ese comentario, Víctor? Terrible. Ah, puede ser, sí, sí, sí. Capaz que maneja otra moneda el Daxa. Se picó mal, sí, sí. Y yo no tengo caladril a mano, che. Diciembre.
Perfecto, Evo. Como usted diga, mi amigo. Ya mismo, vaya entrando al Discord y salimos con esas sprint. Pitbull, tu papá Ayrton. Opa, el amigo Juanca entonces, en todo caso. Recuerden que al término de las sprint está el sorteo de la Cepo Cup 3. Eliminación directa. A ver si tanto cotorreo en el chat. No. Dale, Vito. Vámonos al Discord. Cuando usted disponga, amigo Evo. Ya lo tenemos al compa. Online. El Cepito, ¿sí me escuchas bien? Ahora sí, querido. Se te escucha, sí, sí. Perfecto, perfecto. Voy a hacer lo que me decías de compartir, porque siempre para mí es una complicación. A ver, me comento si sigue. Ahí ya te acepto. Espera que acomodamos un poquito esto. Ver transmisión. A ver dónde queda parado. Espectacular. No es necesario la Camaruli para que no estorbe la ejecución del Evox. Pero ahí está bien, si no. Sí, sí. A ver si. Bien, bien, bien. A ver Bueno, si. te comento que jugué unas sprint y está fatal, está terrible porque el emparejamiento está complicado. Justamente ahí en el grupo de WhatsApp del equipo mandé unas últimas 3 fotos, por ahí Sí. te comenté que las revisé para que puedas ver el emparejamiento más o menos cómo va la cosa. Está bien jodido, Duro. bien, bien jodido. Duro, duro, duro. Sí, sí. Uno de 1721 me tocó, No, una locura. entonces, sí, casi todo maxeado. Pero en fin, ya vamos de una vez porque no tengo mucho tiempo, Dale. entonces va a proceder. ¿Cómo es? Allá. Sí, ahí están los dos. Jugaremos con esos muchachos. Opa, veo que hemos cambiado la livery. Sí, siempre lo Bueno, cambio. Después de cada evento lo cambio. Para, bueno, bueno, no está bien. sé, Perfecto. cábala, le dirían algunos. No, pero ahí está la cosa. Vamos a ver qué sale con este setup y estas cartitas. Eh, Sin refuerzo, evidentemente. emparejamiento accesible. O sea, inferior al tuyo. Es bueno eso. Y en teoría sí. Vamos a ver cómo va la conducción. Si es que no hay atascos al momento de salir. Si no hay trabas. Vamos a ver. Y sí, si no hay trabas. Aquí no sé si hay lluvia, no recuerdo. En No México. recuerdo En si hay Imola lluvia. sí. Hay carreras que sí, carreras que no. Mm, Leclerc, Alonso. Bueno, antes entonces vamos a ir así, de una vez. Puro blandito. Este juego real parece. Vamos a ver, vamos a ver. Hacemos la largada especial. Esperemos un ratito que arranquen los muchachos. Sale lento, Russell. Ya me complicó todo. Ahora sí, a quemar goma, como se diría. Todo lo que da. A ver hasta dónde puede llegar. También vi, Sepo, que por ahí estás con tu Leclerc al 7 ya.
una cosa de locos. Bien, Eh, bien por esa parte. Te Bien agradezco. por eso. Todavía no subió al 7 por una falta de coins. No me habilitaron un préstamo en el banco todavía. Pero en breve ya va a estar en nivel 7. Una locura. Ah, pero no es mucho, creo que son 500 millones y ya está. Sí, sí, pero bueno, ya me gasté bastante para subirlo. Y no tenía mucho que digamos, porque había hecho otras modificaciones y no me quedó mucho efectivo en caja chica. Pero bueno, veremos. Mm, Esta semanita, antes del evento, va a estar al 7. sí, te viene perfecto para el evento. La- Así que, aunque no lo hayas pensado, tienes que meterte campeón de todas maneras. Sí o sí. No, no, como te comentaba ayer, tenía Leclerc al 4 y iba a entrar en campeón, así, teniéndolo al nivel 4. Y ahora que está al nivel 6, próximamente al 7, no hay ninguna duda, Evo. Por suerte, y bueno, obviamente aprovechando que estás acá en la sprint, aprovechando ayer tus Sí. consejos, junto a los de Carlos y los de Nachito. Qué espada, por Eh, Dios, qué espada. Bueno, consiguió un buen resultado. La verdad, estoy sorprendido, pero bueno, contento porque es el trabajo de todo el canal, no solamente mío. Yo sigo instrucciones. claro, no, pero también ya lo vas manejando mejor, evidentemente. Ya no están, por ejemplo, los errores de antes de entrar a boxes o algo así, o meter el DRS en zona que no corresponde, etcétera. Ya está que lo manejas Es verdad, mejor. Y también la gente va viendo eso y quieras o no va por ahí tomando un poquito de nota a quien le sirva, evidentemente. ¿No? Acá tampoco uno es tal el cual. gurú, ni mucho menos. Pero pues por ahí, carreras que han pasado, uno aprende de los errores que ha cometido y ya lo hace más tolerante. Así que bastante bien. Pero bien, P3, cuando entré en la mañana a ver lo que me tocó en la caja, que fue una basura, eh, vi que sacaste como 90.000 puntos, algo así, dije, ah, ya, mantuvo el P3, así que bacán, perfecto. Ahora, lo único por ahí medio complejo va a ser que, claro, tienes a Leclerc al 7 y tienes una ventaja muy grande, pero tal vez tu grupo también sea un poquito jodido. Sí, Puede sí, que sí. sí, Es, sí. es lo único, lo único. Pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado, querido Evo? Si entrábamos al evento campeón sin las herramientas necesarias, ahora que más o menos nos estamos acomodando, podemos hacer un trabajo digno. Claro que sí, definitivamente. Que no te quepa duda, definitivamente. Ahí por ahí también esos, no sé cuántos eclipses te dieron, 300 o cuántos fueron. Creo que 357, 51, una cosa así. Uy, bien, sobre todo para pistas ahora que viene, por ejemplo, Baku, que es adelantamiento y velocidad, te viene perfecto Eclipse. Sí, sí, bueno, el tema es ver cuánto duran. No, sí, sí tiene bastantes. Sí, Es, no, no, es igual. como si todo hubiera estado alineado para, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar Eclipse para el adelantamiento y te voy a dar tu velocidad a 7. Ya todo te da lo servido, Sí, sí. prácticamente. Creo que el Así que tío Kai bien, bien, bien. me está tomando un poquito de cariño, pa. Te tocaba también, ya era hora, ya tantos eventos fuera, Uf. tocaba, tocaba que te recompense completamente. 4 eventos seguidos, pa, para afuera, Cepito. Y ves, Eran domingos muy duros. claro, definitivamente. Pero Pero bueno, bien, bien, se jugó. Bien, bien, bien. Esta carrerita va a entrar ahí uno a boxes. Russell no sé si pueda pasar. Voy a gestionar. Ahí viene uno como loco. No creo que haga uno o dos aquí, imposible. Aunque vamos a ver. Por ahí la gente dice, oye, ¿por qué no corres con refuerzos? Ya saben que no gasto, no. no gasto Prohibido, refuerzos. prohibido los refuerzos cuando juega Evo. Sí, Ahora cuando, yo soy así. ahora cuando juega el Maricotas de Eléctrica es otra cosa. Pero bueno, cada uno con su gusto personal, pa. El que le va al Es Necaxa, le va al correcto, Necaxa. Y el que le va al Chivas, es le va al Chivas. correcto. Tal cual. Ya lo has dicho, Seiko, ya lo has dicho. Así que bueno, vamos a ver si se logra uno o dos. Y mira, no tenía mucha fe, pero parece que sí. Sí, sí, sí. Carrera Parece que sí. sólida. Como suelo decir, carrera sólida. Sí, sí, sin lugar a dudas. Parece que sí. A ver, está lejos. Sí, aunque viene con mucha. Su Leclerc no llega. Un poco Alonso. Alto bot, definitivamente. Bueno, Definitivamente. pero eso a nosotros, la verdad, nos suda, no nos importa. Necesitamos ganar, conseguir puntos, podios. Es correcto.
es correcto. Ahí está 1-2. 1-2, como digo, a veces son de broma, representando al pueblo, sin potitos, como dicen ustedes. ¿Eh? Entonces, ahí estamos bien. Ando un poco desaparecido de los duelos por tema de trabajo, pero ahí estamos cumpliendo. Uy, déjame marcar esto porque eso se me pierde la hilación de mis cajitas. El muchacho estaba con, mira, otro cepo. Leclerc al 6, Bien. Alonso 5, y en autos sí, por ahí le saqué un poquito de ventaja. Creo que Bien, en las tres principales estabas muy fuerte. sí, sí, aunque igual se me complicó una salida. Eso es lo malo con Russell, que claro, te arranca bien, no, te arranca un poquito mal, pero vamos a ver qué sale. Si toca Pero, un México, no me molesto. pero bueno, después como que se va acomodando un poquito Lord Farquaad. Sí, usaría a Leclerc, lo tengo al 5 nada más. Entonces, Opa, no está como mal. tiene, No está mal el sí, 5, ¿eh? como tiene bajita gestión, no me convence mucho, por eso que no lo pongo. Pero vamos a ver qué pistas ahora. Hungría, México, mira, más lo México. pido y ahí está. Si largamos bien, somos sólidos, Ah, perfectos. Acá sí es lluvia, creo, sí. creo. A ver si metes un gran slam que significa jugar las cuatro carreras diferentes en el sprint. Hasta el momento, y que mal me pese, el único que lo consiguió fue el amigo Edgar. Vamos a ver si puedo hacerlo humildemente ahí sin potes, Sí, sí. así sí, tranquilito nomás. Vamos a ver, aunque evidentemente las cartas de Edgar están a otro nivel, están muy muy elevadas, pero Obviamente. humildemente, a Sí, ver, sí. humildemente, Alonso salió disparado, Russell mal como te decía, que larga un poquito complejo a veces, le Car- complica. Aquí en esta curva yo recomiendo no acelerar porque se va muy ancho el auto y pierdes, y recién ahí aceleras nuevamente. Y en vez de ganar posición lo pierdes. Ya he sacado mis conclusiones por ahí. Entonces conviene más esa parte. Tal cual. Aquí, Según, aquí también, aquí gestiono para que me dé justo un poquito del DRS y pueda activarlo aquí y salir, porque si aprieto mucho, se pasa y no me permite activar. Entonces aquí mejor y ya pasa normal, o bien se podría decir. según, se, Alonso según, primero, según se comenta, el amigo Edgar tiene muy buenas cartas, que ya conocemos porque las hemos visto, pero tiene sí, la tarjeta de crédito ya derretida, ya no pasa más por el lector. Está fundida esa ah, tarjeta. no creo, no Pero creo, bueno, porque Edgar es es, bueno jugando. es un comentario que me llegó. No sé si será verdad o no, pero Mm, no creo, están por ahí despotricando, están levantando falsos, como se dice. No creo, no creo, no creo. Hay también como dato curioso en el evento, no me tocó con nadie que haya usado a Prost. No sé por qué la gente no ha caído a la tentación de Hats de comprarlo, parece. o por ahí compraron y no tuvieron suerte, no le apareció. Yo creo que También, a mí en una sola carrera me apareció un muchacho que tenía pros. En una solita me parece. pero al 2 al mucho. Es verdad. Sí, sí. Sí, porque después no hay mucha gente que la haya estado usando. Así que bien, bien por esa parte. Que no hayan caído a la tentación de meter tarjetazo. Bien, bien por eso. Aquí Alonso parece que va como firme candidato a ganar. Lo único que por ahí lo está complicando es Russell, que no larga bien y se le complica la cosa un poquito. Aquí podría usar el DRS, pero prefiero guardarlo para la ruta principal. Más aún que yo en México cuando estoy así, lo que hago es parar un poco antes de lo debido y hacer una especie de overcut, por llamarlo así, ¿Eh? ¿no? Porque aquí lo único que hace 5 vueltas con neumático de lluvia es Norris, los demás paran. Entonces, lo que yo hago es
un poquito parar antes de lo debido, o sea, debería parar, por ejemplo, en la vuelta 8 teóricamente, pero yo lo hago en la 7 porque con la unidad de potencia un poquito alta me permite recorrer tiempo y así ganar más posición. Yo lo hago así, evidentemente, no hay maneras y maneras. Si tuviera de repente por ahí un potito puesto, pues hago las 5 vueltas y es normal, no me complico la vida. Sí, sí. Aunque también depende mucho del tráfico, ¿ah? Yo en esta parte ya voy viendo más o menos cómo estoy referente a los demás y voy un poquito administrando también el espacio. Si yo parase ahorita, quedo con amplia ventaja atrás, no tengo mucho tráfico, así que lo voy a hacer y listo. Ya me ahorro esa parada. Tenía para una vuelta más, evidentemente, pero lo hago de una vez. Él parece que va a dar una vuelta más, como es lo correcto, pero él sale ahí y salgo con el DRS, ya lo alcancé y él tiene que parar y yo no. Entonces ese es el punto. Así de sencillo. Sí, Alonso ya quedó primero. Material único es Russell, que por ahí cuarto puede quedarme, de lo mucho, no más, porque no es. O sea, yo a Russell lo uso porque tiene más gestión que Leclerc, clasifica mejor, pero evidentemente la llegada de Leclerc es mejor todavía, pero lo uso así por comodidad simplemente. Y mira, tercero, pero este Alonso no va a pasar porque tiene más unidad de potencia almacenada, por lo visto. Pero no me complico mucho, como es un bot. Ah, no, ya hasta que lo uso. Mm, mm. Complejo lo veo. Y encima tiene el RS activado. Él tiene para activarlo. No, pero bueno, 1-3. No, tampoco me quejo mucho. No está mal. No está mal. Ahí está. Sí, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. E inclusive la gente del equipo hasta que me dice, oye, pero tú, muy raro que tengas cartas al 5 que tú usas de repente, dices que no usas, pero sí usas refuerzos. No, Sí. muchachos, no uso refuerzos. No uso. No te tienen fe, capo. Qué feo es. No, pero ahí está. Ahí estamos. Dando caña. Vamos a ver. Y mira, justo vengo con uno y compitiendo codito a codito. Y por tiempo ahora. Vamos a ver qué me toca. Hungría la paso mal. Y también Australia a veces la paso mal. Unidad de potencia, las pistas que mejor me va. Pero las otras dos, no. Ahí es complicado hacer un primero o tercero. Para mí, por las cartas que tengo y eso. Pero en fin. En fin. Uy, mira, Hungría. Aquí está color viga. Aquí está complicado. Cerca del Gran Slam. Cerca. Ah, cierto, tienes razón, tienes razón. Nos faltaría Australia. Y sí, las dos peores. Tal cual. Mira, ese es bot porque usaba Verstappen, acá Verstappen no pinta ni despinta. ¿Qué hago? Lo voy a jugar ya. Dos paradas, blando, blando y punto. Y ya está. Uy, y no es bot, porque mira, hasta que se demora, hasta que me Sí. pone refuerzos, te apuesto. A ver, a ver. Sí. Mamita Ahí está. querida. No, está usando Gladiador y Kawaii, los dos refuerzos. Buen Más comienzo. madera. Va a estar dura Esto esta, de ¿eh? acá, no, esto de acá, olvídate, de acá está perdida ya. Está perdida. Más que todo que aquí Russell va fatal. Su Leclerc con medios adelante. Pero bueno, está bien, es así. A veces pasa, toca. Más madera. No, 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 no. Está jodidísimo. Jodidísimo está. Aquí suministro un poquito para ver si puedo chapar el DRS de acá. Ahí está. Mm, mm. Está fatal. Terrible, terrible. Terrible, terrible. No. Aquí hay que rascarlo. Aquí ya perdí el primer puesto, definitivamente. Definitivamente. Pero es lo que hay, muchachos.
este es el riesgo o no, no sé cómo quieren tomarlo, de no usar y usar refuerzos. Que salen así. Esto más que todo pasa en los sprints. Ah, sí, sí. Sí, porque después en duelos no es tan común ver que te estén usando por ahí un refuerzo. Pero mal, mal. Igual ya se me hacía visible que iba a estar mal en este carrera. Porque como te digo, Hungría y Australia son los que van peor, peor, peor. Porque no depende tanto de la carga de unidad de potencia que tenga, sino otra estadística, velocidad, curva. Y si le ponen refuerzos, pues con mucha más razón estoy hará fue. Vamos a ver si llega, vamos a ver pelea, vamos a ver pelea. Vamos a ver. Y me usó refuerzos el perro, qué abusivo. Y bueno, son formas de jugar, querido Evo. Así es. Yo un tiempo llegué a tener tanto desprecio por la gente que usaba refuerzos que no te imaginas. No sé por qué. Decía, oye, pero ¿por qué me usa refuerzos? Como el típico forma de hablar. Ese hombre juega sin refuerzos, pero en fin, en eventos sí los uso definitivamente. Mira, este paso, estos puestos son los que más o menos voy a quedar. Que son, ¿cuántos puntos? 27. Por ahí va a andar la cosa. No va a subir mucho. Solo quedó con duros, no va a parar. Gladiador y Kawaii me puso. Este loco. Bien. Se quería asegurar Pero la bueno, victoria a toda costa. Tal cual. sí, quería ganarme. Es que es un clan uruguayo, así que la riña con Argentina está fuerte. Se ve que te conocen, Evo. Así es. Tu nombre se va, No, se está va haciendo faltando. conocido en el mundillo de F1 Clash. Sabelo. Y bueno, bueno, bueno. Con No. esto la gente no quiere conocerlo porque van a decir, oye, conocido y quedando casi último. Y bueno, muchachos, a veces pasa. En cuanto al tema de los potenciadores, el amigo Víctor dice, no nos discrimines por ser malos jugadores. Ah, no, pues yo tampoco uso, o sea, por esa parte no, yo uso en eventos, no, muchachitos, no se preocupen. Yo soy como usted, yo tengo así algunos reservados, no tengo tantos, pero tengo alguna reservita por ahí que me la guardo. Russell aquí va terrible, no, lo siguiente, horrible, ¿no? Mal, mal. Eso es lo malo, sí, 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 eso es lo malo. Voy a usarlo aquí porque ya que más da, esta posición 17 la voy a cuidar como oro. Mi azul quedó cuarto, pensaba que iba a quedar 1-2 con los Potenciadores. refuerzos puestos, Sí. pero y así me la voy a hacer mago, pues de brujo, Soleclerc 5 y Verstappen 4. Puede Así más o ser. menos creo que esté el nivel. Creo que Creo que sí. sí. No, carrera horrible, muchachos, como pueden ver. Hay pistas donde, pues sí, un refuerzo te viene bien, pero ahí estamos. A ver, vamos a ver, ya que me intrigó a saber su nivel de. Ah, no, mira, 5 al 5. Ah, bien. Y aquí tenía un setup que tenía más, bueno, igual me ganaba, tenía más curvas, más velocidad, pero menos unidad de potencia. ¿Eh? Está usando la configuración que usaba yo antes, Sí, sí. diferente. Pero bueno, ya está, no pasa nada. No pasa nada, muchachos. Vamos a ver, ahora voy a pelear por el segundo y tercer lugar, no más. Me toca de nuevo contra el mismo. Se ve bien, bien piña, bien salado. Bien, bien salado. Ahí Ay, ay, ay. el amigo Víctor Acota
que si él juega la sprint sin potenciadores, la termina en 10 carreras. Ni para coin alcanza a reclamar. Tremendo, No, tremendo. los sprint lunes, martes tienes que acabarlas en 4 carreras, sí o sí, porque si no, te comen vivo. Aunque también estuve probando ese día el jugar este, en la noche, pero ya tarde, aquí hora de Perú, 10 11 de la noche, y la verdad que bien, Ah, bien, mira. porque corría sin ningún problema, los rivales muy lejos en puntaje, y así corrí como 3 4 sprints más o menos, y sin problema, y sin problema. ¿Será coincidencia? No lo sé. Y aquí salió mal nuevamente Alonso, para que recupere rápido, pero ahí estamos. Bien Russell, bien Russell. Russell sí, y Embotellado el amigo Alonso no. Alonso. Embotellado como el amigo Alan Alonso. Pero bueno, ahí va asomando la bocha. Vamos gestionando. Aquí también gestiono un poco para ir un poquito más lento y pueda alcanzar, activar el DRS antes de la curvita pequeñita, o sea, aquí y aquí también. Ahí está, y puede avanzar más rápido porque si no se complica. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué se mete atrás? Tenía lugar para pasar. Lo tiene que Ahí hacer a los está, mira, empujones. Lo tiene que hacer a los sí, empujones. va con Gasly este muchacho. Entonces va a ser solamente una parada, va a ser medio, duro medio, y se acabó. Si yo tengo que pasarlo cuanto antes. Hay que gestionar, es importante. Lo más que pueda en rectas siempre se gestiona. Recuerden, muchachos, los que por ahí están jugando recién, se gestiona en rectas y se quema, entre comillas, todo en curvas. Y aquí también es un buen punto de usar el DRS en esta curvita de aquí, Ah, mira, un para nuevo ir tip. volando. Ah, mira, pasan por la tierra, no le importa nada. Sí, sí, pasa de frente. Sí, sí. No se toma ni el trabajo de doblar. Aquí, Tremendo. sí, aquí está mal la gestión de espacio, pero tenía que pasarlo. Voy a parar un segundo de repente, pero bueno, es lo que hay. No lo puedes gestionar mejor. Y aquí salgo sin DRS, así que en la siguiente recta voy a poder usarlo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Para gestionar, para tener un poquito de... Pues si no van muy lentos, están en la parte de curvas. Y aquí, sí, aquí acá también embotellamiento. Mal. Aquí gestiono un poquito para salir con velocidad súper fuerte, tomar la recta, sin tener que estar presionando mucho la unidad de potencia y lleva solo. Sí, Opa. definitivamente Mirá sobre el sirvió. paso de Russell, Alto zigzag metió. Tremendo. Se Opa. rompió el motor, no sé de quién. Soldado herido. Leclerc, Leclerc abandonó. Ferrari sabemos cómo va. No, igual me parece que Que cuando es siempre, así, entra a boxe y sale como nuevo. sí, Le se cambian, perjudican solos. le cambian la UP en 2 patadas. Acá con Alonso voy a pasar como quien no quiere la cosa. Se fue, que se vaya. Voy a gestionar con Russell para no coincidir. Gestiono un poquito. Me voy. Una distancia de 3 segundos, 4 me sirve. A ver, 3 segundos, 6, está bien. No importa que me pase, sí. Y ya estamos como si nada. Ahora sí, ese Alonso que me pasó, que tenía medio para parar, entonces Sí, no hay sí. problema. Salimos en tráfico, dime que sí, parece que sí. Piastri por ahí viene a incomodar. Russell voy a quemar esa unidad de potencia que tenía almacenada para poder alcanzarlos a Alonso y a Piastri rápidamente. Definitivamente, sí, la que gestiono un poquito. Uso en la curva, gestiona aquí, uso en la curva, unidad de potencia suelto, aquí lo mismo, y ya está.
La siguiente vuelta es el Alonso que está primero va a parar definitivamente. Y ya tenemos el 1-2, parece ser. Va a parar, ¿no? Sí, va a parar. Está 5 segundos, así que salimos adelante de todas maneras. Bien, carrera hecha. Por ahí algún hijo de fruta. Carrera hecha. Uno Alonso. Y Russell también se pone segundo. Ya está. Bien. Hecha la chamba. Hecho el trabajo. Igual, lejísimos. No, lejos. Sí, lejos. Perfecto. Y así, muchachos. Así es. En de potencia siempre son mis pistas fuertes desde hace mucho tiempo. Siempre ha sido así. Pero las demás me complica la cosa. A veces. Listo. 1-2. Tranquilito. Yo también lo pongo a Russell por el adelantamiento, que si bien es cierto la pista no lo pide, y se ve que pues a veces, ponte, si me toca un rival con más carga en curva me gana como se vio hace un rato en Hungría, pero generalmente en pistas de unidad de potencia, que es más de habilidad por el tema de adelantamiento y ser pistas cortas, por eso lo usa Russell, más que todo. Bien. No, pero sí, con larga mal, se ve que es larga fatal, pero ahí lo compensa luego. Lo compensa luego. Bueno, también el rival tenía 100 puntos menos que yo prácticamente, así que comprensible haberle ganado. Uy, mamita, creo que me sacan el segundo lugar. Creo que sí. Segundo. Bueno, no siempre se puede ganar. Pero bueno, no está mal. Mientras no te den Y caja no, de coins, no está mal. ojalá que no. No. 1530, Opaita Insano. No conozco este equipo, de repente Edgar nos puede dar un poco de info. Y Hungría, mami. Este grupo este equipo está en nuestro grupo, Mm. querido Evo. Creo que está tercero. Tercero. Y mira tú. Hungría, mamita querida. Bueno, buena Aquí lo voy a clasificación pasar. de Russell. Con un buen comienzo. Sí, pero sale mal, eso es lo malo. Bueno, Y ahí crucémonos los. pierdo. Y Alonso que cuando se choca no hay cómo pasar. Además, 13 y 18, sale bien Alonso. Mira, me pone de refuerzo encima este hijo de fruta. al coche de Alonso hay que ponerle alas, papá. Se paró, se quedó para Russell. Sí, No arrancó. no. Terrible, terrible. No, no, no. Y encima ha puesto príncipe y taza de té. No, muchachos. Y se han dado cuenta que estoy en vivo y Puede ser, quieren humillar. ojo, puede ser, Quieren humillar. Quiere Pero así, protagonismo. Quiere las candilejas, claro. quiere. Para que vean, muchachos, así más. Así, pecho a la bala. Sin refuerzo, así, grito nomás. Te tocó mal, te tocó mal. ¿Qué vas a hacer? Y Russell va a dar vergüenza otra vez. No sé por qué le cuesta tanto esa pista, no entiendo. No entiendo. Y mira que estoy avisando, ¿eh? Me parece que si voy así, voy a tener que hacer una carrera más. Porque no voy a alcanzar con los puntos. Opa. Mira dónde está Russell. Está dando pena al fondo. No, no, no. Que un safety es mi amigo. Definitivamente. Definitivamente. No, está horrible la cosa. Me voy a preguntar el tío Hatch o Sam, ¿por qué pasa esto, muchachos? ¿Por qué Russell va tan mal? Explíquenme, mira cómo lo pasan, como si nada. No. Uy, mira, justo, uy, mamita querida. Ahí confirma el amigo Edgar que este equipo está en el segundo lugar de la Liga Sudamericana 1. Hijo de su madre. Mira, no ha entrado, ¿ah? Puede ser que este safety. Puede ser que este safety car. Ah, no, ya perdí. La explicación rápida para quienes no entiendan por qué ya perdí. Porque el safety aún no daba la vuelta. Mira, está ahí todavía. Y yo ya paré.
voy a tener que obligadamente parar nuevamente para hacer solamente una vuelta más. Y aquí van los medios, definitivamente. Ya perdí porque no me percaté, por ejemplo, ahí del safety car. Él va a entrar con sus dos pilotos, definitivamente, Alonso y él. Yo tengo que de forma obligada parar. Así me había puesto blando porque no llegaba. Él ya como, ¿ves? Me ha puesto Sí. duros. Aquí también otro dato para los chicos. El safety, cuando vas atrás de un safety car, te consume entre el 11 y 13% del neumático. Así que saquen su cuenta más o menos para que les pueda dar bien la vuelta. En medio que me puse da para 3 4 vueltas. Ahorita voy a arrancar en la vuelta número 6. Me quedan 3, o sea, va de sobra. Por si acaso les estoy diciendo para que puedan ahí también, que no sepa, evidentemente, no, que tampoco estoy haciéndome aquí el gurú, pero así va la cosa. Ya pintó mal todo. Russell está al fondo. Mira, Russell tan malo que ni siquiera con el safety car pudo acercarse. Mira dónde viene este desgraciado. No, muchachos. No. Color, mira todo esto. Gracias, Pero bueno, ahí Pablito. plantan. Gracias, Pablín, por las felicitaciones. Te agradezco, capo. Ah, cierto, lo que me tocó, que te había comentado, me tocó cosas malas, nada bueno. Opa. Este, nada y nada, solamente pude subir el Nexus, el amortiguador al nivel 5 y nada más. Bueno. En la legendaria del camino individual de monedas, también fatal, terrible, terrible. Ah, no, espérate, creo que me he equivocado. Sí, me he equivocado. No te va a Otra dar. vez, vi mal. Vi mal. No, ves, calculé mal. No me va a dar. Mamita querida, cuando te sale todo mal, sale todo Sí. mal. Estás haciendo la gran No, cepopa. Quiero que lo sepas. no. Mira, y esa entrada tardía del pit pass, del safety car me complicó, me complicó. No voy a llegar, no. Tendría que estar, no voy a llegar. Bueno, me la voy a jugar, no importa. Me la voy a jugar ahí. No voy a llegar, pero alguito quizás rascamos por ahí. No puedo ni siquiera presionar porque se consume el neumático más, 8%. Voy a quedar botado como porquería por ahí. Sí, no voy a llegar, calculé mal. No, ahí quedé, ahí murió. A ver cuántos puntos puedo sacar, porque me pasan como puesto 12. Calculé mal. Muy mal, muchachos. Muy mal. Terrible, calculé mal. Y la confusión vino justamente por eso, por el safety, que cuando yo entré estaba parado todavía. Eso me ha desconcentrado completamente. Completamente. Fatal, fatal. Nunca te vi jugar así, Evo. No, porque también a apuro estoy con la hora, pero horrible. Unidad de potencia es una cosa. Miren, tiene la livery del 2023, puede ser, por ahí que me confirmaría. Puede ser. Sí, Sí, sí. no, horrible muchacho. Mira, ves tercero, te Bueno, digo, me tercero. alcanzó, mira, me alcanzó así, imagínate, No está me mal. alcanzó así. No, tercero. Pero en fin, a ver, vamos a ver qué sale en esto. Aunque no deberían darme nada porque lo ocurrió horrible. Billete, ¿para qué quiero? Ahí está, miren. Para la gente que dice que me mete plata. Ahí está. 6 billetitos. Ahí está. Ahí a todos los muchachos los que están ahí con el pueblo. En contra de los que meten plata. Vamos, muchachos. Vamos que se puede. En contra de esos desgraciados. Vamos a ver. No va a dar nada. Mira. ¿Para qué? Pero ¿para qué quiero eso? Un esto, 5. Bueno, No. una carta épica que pueda subir de nivel es una carta épica. A no despreciar, querido Evo. Y bueno, puede ser.
sirve para llegar al pase de los hitos, de reclamar cositas al menos. Tal cual. Sí, En fin, sí. Sí, en sí. fin. Mañana voy a ver si me doy un paso rapidito nuevamente, porque hoy estoy apurado. Pero bueno, eso es lo que hubo, muchachos. No pude hacer mucho. Estoy ahí complicado. Mañana de repente me doy una vuelta y ya puedo hacer algo mejor. No, porque no es lo habitual. Le dio pánico escénico a Evo. No, son. No, pánico escénico, no, no, no hay pánico, no hay pánico escénico. Una mala sprint tiene Pero cualquiera, pa. Yo la tengo constantemente y acá estoy. sí, sí, tengo que ver algunas cosas. A ver, mira, ya voy a dejar una vez abierto la siguiente sprint, no importa. Eh, para ver, no sé qué me puede decir, pero déjame mejorar este muchacho de una vez porque no me gusta estar con cartas sin mejorar. Tenemos 50, no pasa nada, estamos bien de moneditas. ¿Eh? Ya, pero a ver, eh, creo que por ahí están los cracks, ¿no? Los más top. Yo estoy usando esta setup para serie 2. No sé qué me pueden decir, cómo están que lo usan ustedes. Porque yo estoy probando, he probado con todas las piezas épicas y, por ejemplo, en el caso de Aeroblade, cambiarlo por el Valkyria y me lo equilibra un poco, ¿ya? Pero no sé qué tan viable sea porque para el tema de sobrepaso no me convence mucho. Mm. Me baja la media, eso sí, podría emparejarme con gente un poquito de menor rango, pero no sé cómo lo están llevando ellos. Si por ahí alguien puede decir, no puedo ver el YouTube ahorita, si por ahí alguien comenta, perfecto. A ver si pueden Yo sé tirar que lo la uso info. así, yo sé que lo uso así por adelantamiento simplemente, Mm. porque según mi punto de vista va un poquito mejor, ¿no? El Aeroblade para eso, pero no sé qué tan viable lo vean. Bueno, Nada más. Me hubiera gustado así unas 4 cartitas de la Beast, por ejemplo, para subir al 5 y tener ahí un poquito más de velocidad, pero no se pudo. Ah, y los que dicen, los que por ahí a veces he visto que preguntan por qué arriba tengo un acá. El tema de recompensas 8 todos son monedas no, doble moneda porque no he canjeado nada. Sí me lo ah, guardo. Ahí está, para bien. un día tengo, para un día, otro día más, duplicador. O sea, todo lo que ven ahí, esos 8 para reclamar es de monedas. Por eso que no ando tan alto de monedas, por llamarlo así. Yo cuando tenga tiempo voy a dedicarle y listo. Bueno, Bueno. si no hay sugerencias de tap, Cepito, no te quita mucho tiempo. Así Mm, que bien, eso fue por mi parte. Lamentablemente no pude hacer mucho, pero ya mañana de repente me doy un tiempito y cambia la cosa. lo único que comentan es que tiene que ser al revés. Tenés que tener más curva y potencia. Sí, yo también lo estuve probando así. Yo probé así, por ejemplo, en vez de la Beast, yo puse, creo que estaba con Metronome, y en vez del Nexus estaba con el Quantum. Quantum, puede ser. Sí. Ajá, y aquí estaba con este. Ya ves, y ahí me sube un poquito me sube la curva a 204. Ujú. Ahora, pues digo, no hay un setup que me deje muy, muy, muy convencido que digamos. También porque tengo Melodon el 8, no tengo todavía subido, Claro. pero he visto muchas variantes. También vi uno en el cual mermaban un montón la unidad de potencia, pero subían la velocidad. Creo que era como este de aquí, creo que era así. Ujú. También vi uno así. Ya, entonces, por eso te digo, no me queda muy claro ahorita que vaya a usar. No, no, no lo sé todavía. Pues estoy pensativo en esa parte. De momento yo soy como digo, estoy con esto, venía corriendo así, pero sí en pistas de curva pues, me están ganando de forma consecutiva. Evidentemente muchachos consideren que todo esto que estoy diciendo que están viendo es sin usar refuerzos, ¿no? Que tengo algunos, yo sé que por ahí algunos tienen miles de cada uno, los envidio sanamente, claro está, porque es mi obsesión juntar refuerzos. Esos son los que tengo yo para que la gente de repente vea y luego pueda comparar, ah, no, si has usado, no he usado muchachos,
Ahí está, eso es lo que tengo. No tengo tanta cosa, pero tengo de todos un poquito. Ahí está, por llamarlo así. Tengo de todos un poquito. Entonces, ahí, así es que lo manejo yo. No los uso para justamente los eventos y es algo que aprendí la temporada pasada. Como que me gasté muchas cosas y luego para competir no tenía, solamente usaba los básicos, los Astre, Instinto y tal, pero perdía mucho y así. Pero Perfecto. bueno, Cepito, eso fue Bueno, todo. perfecto, querido amigo. Espectacular, como siempre. A pesar de que se alargó un poquitito la sprint, no importa. El tema que Sí, conseguiste, no te dieron una caja de coins, bien narradas las al menos. carreras, las explicaciones, todo entendible. Y en cuanto al setup, Esto ya, sí. ya le vas a encontrar la vuelta. En algún momento vas a encontrar algo con el que puedas rendir mejor en Australia, en Hungría, y te sientas En cómodo Hungría en más las que todo, otras en dos. Hungría es Sí, horrible. Hungría es horrible. O de repente cambiar a Russell, ponerlo a Leclerc, no importa. Yo qué sé, tengo que ver cómo manejarlo. yo Ya, te, como te digo, si me haces el sprint nuevamente, ya, si me da el tiempo, me uno. yo te recomendaría el mío, pero pasa que yo, obviamente como sabrás, uso los potitos. Entonces no es una media como para tener en cuenta. Pero bueno, ya le vas a encontrar la vuelta, querido Evo. Perdé cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, listo, Cepito, ya será hasta mañana, si Dios quiere. Perfecto, mi amigo. Muchísimas gracias, Evo. Tremenda más. Listo, Tremenda sprint. Cepito. Un abrazo, mi amigo. Gracias por estar. Listo, listo, listo. Ya, chao, chao. Chau, chau. Uf. Y así pasó la sprint del amigo Evo. No fue la mejor versión que le hemos visto al compi. Pero bueno. Por lo menos participó y lo dejó todo en la pista. ¿Cómo andás, Lean, querido? Mirá, Edgar. ¿Todo bien, mi amigo? Bueno, ¿quién es el próximo? Veamos. Edgar ya confirmó para mañana. ¿Tal vez el amigo Jaime? ¿Tal vez el amigo Víctor? ¿Tal vez el amigo Aldaxa? ¿Antrax? ¿Eh? ¿Cómo vas, Maxi 14? Vaya uno a saber quién será el próximo voluntario. Porque en el chat la agitan todos, pero a la hora de jugar... Gracias, Maxi querido. Esperemos que a vos también te vaya bien esta semana. Tal vez Melissa, que no es Melissa, es Meliso. Vaya uno a saber. ¿Qué sé yo? Bien, Maxi. Bien, bien. Y sí, hasta que le agarre la vuelta a la serie 9, pa. Y encima es bastante heavy la serie 9. Pero bueno, a no decaer. No importa, pa. Acá, mientras tenga el único requisito, tenés que tener la sprint lista para pistear. No puede estar empezada. Si cumplís con esos requisitos Maxi 14, vamos a ver cómo la rompes en serie 8, pa. Por favor. Usted me dirá, mi amigo. De última, si ya tenés empezada la sprint, mandale igual, pa. No importa nada, dale. Ah,
jugar la sprint en serie 9. Pequeño problema. Sí, sí. Bueno, claro. Si no vas a jugar la sprint en serie 9, hasta que no estés apto. Uf. Bueno, a ver. ¿Algún otro voluntario? Claro, ahora entiendo, amigo. No me había percatado de ese detalle. Ya creo que la semana que viene ya vas a estar pisteando en la sprint. Así que ahí sí, te vamos a ver dejarlo todo en la pista en la serie 9. Me causa curiosidad ver cómo juegan en esa serie, pa. A mí me costó un huevo esa serie. Very difficult. No, Jaime, no. Primero lo que deja, después lo que apendeja. Sí, sí. Totalmente. Bueno, ¿algún voluntario del chat que quiera tirar magia en la sprint? Bueno, mientras aparecen voluntarios. ¡Opa! Ahí está. Ahí está. Me gusta, Víctor. Me gusta. Sí, sí. No te hagas el humilde, Víctor. No te hagas el humilde, por favor. Bueno, cuando ustedes pongan, mi amigo, ya sabe. Ingresa al Discord. Sí, sí. Ingresa al Discord y a pistear. No queda de otra. Me voy a unir al canal de voz. Vamos a esperar que llegue el amigo Víctor. Esto va a estar bueno. Que viene de conseguir un top 8 en campeón. ¡Opa! ¿Se juntan los top? Ahí apareció el amigo Víctor. ¿Cómo dice que le va, mi amigo? Hola, hola, Cepo. ¿Cómo escuchas? Fuerte y claro. Fuerte y claro, mi amigo. ¿Cómo va todo? ¿Todo Bueno, bien? Tenés que darle al monitorcito donde dice compartir pantalla. Seleccionás la del juego. Yo acepto la transmisión. Y voilà. A jugar. Ahí estamos. Muy bien. Conectando con la transmisión de Víctor. Bueno, Cepito, ¿me confirmas? Sí, sí, ya te digo. Está leyendo, está leyendo. No sé si mi internet está media floja. O será que el vecino me apagó el modem. Hijo de puta. No se ha podido iniciar la transmisión. Vamos de nuevo, Víctor, a ver. Tic, 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 tic. Espera, vamos a hacer una cosa, vamos a salir. Voy a cerrar transmisión, voy a ingresar de nuevo. Porque hay unos problemitas técnicos. Ahí estamos de nuevo. Compartime, Víctor, la transmisión, a ver. Que estamos teniendo unos problemitas técnicos. A ver ahí, a ver si se ve ahora.
no la está tomando, Víctor. No sé si es problema de mi internet o problema de tu internet. Me parece, amigo Víctor, que es de tu internet, porque hasta tu voz se escucha entrecortada. Veamos. Ahí apareció, ahora sí. Ahora está. Ahí estás buscando. Tiki tiki, tiki tiki. F1 Clash. Hola, hola, ahí Ahora sí sí, me ahí sí. escuchas. Ahora sí, mi amigo. Sí, sí. Bueno, sí, parece que el problema del vecino era mío, Sepo. Ah, mira. Mira. Mira vos, Te apagó el modo en el guacho. Qué gente, Ah, suele pasar, a veces hay Sí, sí. vecinos que no colaboran, Cepito. Sí, son muy envidiosos, pa. Qué feo eso. Suele pasar. Bueno, de paso te felicito por ese P3. Estabas devolviéndome la transmisión ahora y la alegría con esos Leclerc, Cepito. Muchas gracias, mi amigo. La verdad, ayer, luego de terminar el evento, como todo maricotas, en un momento me quebré, pa. Me salieron unas lagrimitas, porque bueno, fue mucho trabajo, pa. Muchos golpes, muchos golpes. Yo decía, obviamente, todos los domingos, ¿no? Porque nunca he faltado una transmisión, día domingo. Digo, ¿y hoy qué hago? No clasificar el evento. ¿De qué hablo? Pero bueno, por suerte ahí la banda de secuaces, siempre una cosa lleva a la otra y termina sacando el programa como corresponde. Pero era como una deuda. Y ayer en un momento, cuando terminó el evento y estaba ese P3 hermoso ahí, salió un poquito de agua de mis ojitos, pa. Porque recordé todos esos momentos cuando transmitía y me hablaba yo solito. Y ahora llegar a esta cosa junto con todos ustedes, fue un momento de emoción, te diré. Pero bueno, ya pasó. No, fíjate. Y veníamos parecidos porque traíamos 4Q en líneas. Tal cual. Ah, esto se siente ya Sí, sí. una alegría. Bueno, Y cuando de pasamos. aquellas que nos gustan. Bueno, Opa, Leclerc 5, Alonso 3. para Cepito, este es el escenario con el que juego, entendiendo que para esta S2 estamos con inicios de carrera. Tengo este Leclerc 5, este Alonso 3, Bien. el Aloncín allí un poquito quedadito y más de elementos de curva. Como que. Como que se te está Ha venido cortando. dando Se te está cortando el. buenos resultados. La de bastante y en general el todo. Hola, hola, hola. Se te escucha, Víctor, pero medio entrecortado. Dame solo cambio. Ahí Me estamos. confirma ese Vito, si Ahí aquí está está. mejor. Ahí se ve el setup, se te escucha bien. A ver, bueno, mucha curva. Bueno, perfecto. Más Me tocó asomarme por la ventana. A ver si tomo señal. Bueno, más unidad de potencia que velocidad. Bueno, Bien, más unidad de potencia que velocidad, pero sí un énfasis más fuerte en curvas. Entonces, tal bueno, cual. vamos a dar inicio. No la tengo iniciada, entonces vamos a arrancar con este escenario. Veamos entonces cómo nos va en este corre el día de hoy. La sesión pasada hice un ejercicio largo a 5 carreras. Vamos a ver si en esta logramos tener las 4 y no hago alguna metidita de pata por allí. Bueno, Bueno, arrancamos hoy. Está como de mal genio el amigo con el que nos toca, México. Pista que me gusta, no me sienta muy mal. Viste allí
la línea media, el personaje 1525, así que nos supera por unas 50, 60 unidades más o menos por allí. Sí, sí. Vamos entonces el ejercicio con nuestro Leclerc, nuestro Aloncín. No vamos a salir adelante de nuestro contendiente, así que nos vamos a este escenario. Lluvias entonces para este elemento. Con el respeto de mi amigo Evo, yo sí tengo que zamparme por aquí algunos potecitos, algunos impulsitos. No me odies por esto, Evo, pero si no, en serio me voy a 10 carreras y no es la idea. Bien, veamos entonces nuestros inicios. Vamos allí, una esperita antes de el impulso y arrancamos con toda. Creo que utilizó la misma táctica nuestro contendiente. Opa. Primeras curvas avance. Bien, Fíjense bien entonces Leclerc, nuestro amigo Leclerc allí se va situando por primer puesto. Primera curva Mientras que P1. nuestro amigo Alonso, ¡uy! Me lo bloquearon allí por completo y no me lo dejaron avanzar. Sólido nuestro amigo Leclerc, primer puesto. Tremendo. Alonsín allí vamos a recuperar. Estamos un puestico abajo, allí vamos con la por encima del rival. No tengo en este momento todavía todo y me voy a lanzar acá con el DRS. Le recupero un puestico, le recupero la ventaja también al rival. Y bueno, allí con el 1-4 vamos garantizando el triunfo de la carrera, pero necesitamos más puntos. Nuestro Leclerc sigue avanzando firmemente. Vamos llegando a la sesión, no me va a llegar a las 4. No me arriesgo, me voy a la tercera. Esperamos entonces allí también que nuestro contendiente aplique sus DRS. Nos vamos detrásito y esperemos tranquilamente. Como nuestro amigo Viejonzo tampoco me va a llegar a las 4, prefiero entrarlo de una vez y arriesgarme un poco menos. Vamos a ver cómo nos va el tema, a ver qué hace el contendiente. Que viene en P2 y P3. Ya el contendiente. Nuestro contendiente entra uno, saca el otro, se va a quedar un poquito corto al final, pero le estaremos dando paso por encima de él. Bien, vamos avanzando. Seguimos allí con nuestro Leclerc haciendo sus mejores esfuerzos. Muy seguramente aprovecharemos la última curva para meter el DRS antes de que me pierda la posibilidad de aplicarlo. Dámosle un poquito también allí a nuestro amigo. Se fue entonces Leclerc, aplicado DRS. Viene nuestro amigo Viejonzo y a ver si logramos irnos adelante. Bueno, seguimos la misma historia, 1-4, le vamos garantizando aquí el triunfo sobre nuestro contendiente y nos vamos a ver si en esta persecución al segundo lugar le damos un buen alcance. Allí vamos Alonso contra Alonso, P2 del rival contra P3 nuestro. Sigue nuestro Leclerc en firme. Y avanzamos. ¿Me confirma, Cepito, si siguen escuchando? Sí, sí, fuerte y claro, pa. Es más, me han dicho en el chat que parece una transmisión oficial. ¿Quién te está llamando, Karina? Ah, qué bueno. ¿Karina o si te está llamando? Ahí están llamando. Ojalá fuera Karina, son de los bancos que están cobrando, Cepito. Bueno, entra nuestro amigo Leclerc, su última recarga de neumáticos antes de irse a las últimas 3 vueltas. Nuestro amigo contendiente avanza allí, toma el P1 y entra nuestro Aloncín, nuestro Viejonzo, y carga también las últimas. Entonces ya aquí vamos, es trotemar, carrera al final. No nos vamos a desesperar por ahora, vamos a ver si logramos mantener ese P1, P4 mínimo. Allí se me metió alguien más en el P4, vamos a avanzar un poquito mejor. Incluyamos aquí el DRS para Leclerc, nuestro. Y vámonos aquí también con nuestro DRS. Tomamos entonces P1, P4 en el avance P3. Ahí va. Vamos a ver si conseguimos Alonso con Alonso a tomarnos un segundo lugar. Bien. Por ahora, sólido Leclerc. Si este es un Leclerc nivel 5, no quiero saber cómo es ese Leclerc nivel 7, Cepito. Tienes que descrestarnos el próximo GP.
Creo que nuestro amigo se va a arriesgar con esta configuración de llantas hasta el final de la carrera. Y no le queda otra. No le queda de otra si no quiere echar un poquito más para atrás. Vamos a irnos aquí. Estamos de RS, se me fue un poco tarde. Quiso darme alcance aquí a este P2, P1. Y bueno, parece que a nuestro amigo le alcanzó la fuerza. A mí no me dio para ir acá a hacer ese P2. Guarda, Y guarda, guarda, me guarda. sacó a la ¡Opa! última. No puede ser. Tenía un... Bueno, le dio a él, no me dio a mí. 3-2-5 son 45 puntos para la suma. Última curva, se pierde la carrera. Bien, seguimos. Él tenía Sin respiro. un restito más de energía que lo supo aprovechar. Un recito, ahí estaba la diferencia en la media del jugador. Nos vamos con el siguiente entonces, a ver cómo nos va. Salimos de México, primer ejercicio. Y ahora veamos qué nos depara Opa, la siguiente carrera. el amigo Edgar dice, se escucha una voz súper masculina de macho alfa, pecho paloma, lomo plateado. Tremendo, tremendo. Aquí, aquí lo decimos de otra forma, Cepito. Aquí decimos macho, ¿cómo es el tema? De barba poblada y espuma en la meada. Me muero. Bueno, acá Creo que era macho de pelo en pecho, barba poblada y espuma en la meada. Bueno, nos vamos con Húngaro Ring. déjame confirmar al amigo Evo que sí, ya vi tu mensaje, pa, me voy a poner manos a la obra. Y acá en Argentina le decimos macho, pecho peludo. No es lo mismo, pero Eh, va queriendo. ahí vamos juntándonos bien. Bueno, Húngaro Ring, yo en este escenario tiendo a irme más un 4-5. En el inicio de carreras curvas me voy también con un heraldito. Vamos a ver un poquito allí de manejo de neumáticos al final. Bueno, y arranquemos porque esto es tiempo a ver si nos conseguimos alguna cajita y no algunas moneditas. Damos inicio entonces, se nos vienen luces rojas, luces verdes. Un pedacito antes de arrancar, aplicamos toda nuestra UP y vamos a ver cómo nos van a ir recuperando entonces posiciones nuestros dos pilotos. Por supuesto, mucho mejor nuestro Leclerc en un nivel 5 que nuestro Alonsín, nuestro viejonzo en un nivel 13, pero allí vamos a ir recuperando algo adicional con viejonzo. Vamos entonces Bueno, Ale, haciendo... gracias mi amigo, que te tomaste un tiempito para pasar a saludar a tu compañero de equipo por el logro que conseguí. Te agradezco, mi amigo, que hayas tenido la diferencia. Y el Edgar, como siempre, picantón, lo escucho y me imagino a Cepo. No, Cepito pa, depilación contra espejo, cero pelito, salvo la barba. Bueno, a ver cómo viene esto, a ver cómo viene esto. Opa, muy bien Leclerc, Bueno, se nos fue quedando Aloncito un poquito, pero Leclerc va marchando bien. Vámonos con nuestro DRS. A ver si estamos dando cacería en algo a los tres primeros lugares. Lo veo Se me medio queda un poquito más embotellado Alonso. al amigo Alonso. Sí, bastante aquí. Aloncito, recuerda que solo es un nivel 3, así que le falta todavía mucho avance. No ha sido Hodge muy generoso conmigo, ni con Aloncito, ni con Norris, que me tuvo castigado bastantes semanas sin un Norris. Es verdad. El nivel, así que eso es importante. Sí, de acuerdo, Cepito. Ahí ya, como lo mencionabas en algún momento, mientras se consigue, era lo difícil, ya después se empieza a avanzar de mejor forma o por lo menos se le pone una mejor energía al tema. Vamos entonces con Leclerc a ver si conseguimos el primer y único cambio de neumáticos. Va a ser difícil el cierre con neumáticos duros. Mientras que nuestro amigo Viejonzo continúa su camino una vuelta más. Por ahora no hacemos nada extraordinarios. P4, P7. 11 puntos, 39 para la cuenta. Vamos a ver si logramos algo mejor. Las cuentas mías para 4 carreras son cerca de 43 puntos por carrera. Y apenas vamos por 39. Así que
Seguimos allí. ¿Cepito bien la transmisión? Sí, espectacular, pa. Estamos todos atentos a tus comentarios. Yo te diría que Bien. está temblando Fernando Tornielo, que ya estaría bueno que se haga un costado y deje la sangre nueva. Yo no sé cómo andás de tema de trabajo, pero ¿quién te dice, pa, tirar un CV, una hoja de vida ahí en la Fórmula 1? Por ahí ya te vemos comentando las carreras con Fosaroli, con Pechito López, con Alejandra Martínez. Tenés futuro en esto, ojo. No, yo creo que hay diferentes estilos, Cepito. Fíjate, por ejemplo, que Leo es muy estilo maestro con cada explicación y demás. El profe Edgar, por supuesto, también es bastante dedicado en sus explicaciones. Por supuesto, los niveles que tenemos entre Evo, Edgar y mi caso particular, pues son muy diferentes. Ellos obviamente están en un nivel bien top, bien importante y pues por supuesto uno aprende bastantes cositas de ellos. Aquí simplemente nosotros hacemos un ejercicio para divertirnos, pasar un rato chévere, compartir, ver formas distintas de jugar, de las cuales por supuesto pues también se aprende. Y lo de la narración, no, Cepito, nada que ver esto. Si hay personas tímidas en este escenario, pues cuenta primero al Daxa y después me cuentas a mí. Mira vos, Aldax, así, un hueso duro de roer. Porque, Sí, 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 hombre, pocas palabras, más de resultados. sí, y de levantar vieja, pa. El terror del geriátrico, pensaba Sí. yo. A él sí le podemos decir que es el viejonzo, pa. O el escuadrón viejonzo en Bueno, todo caso. ahí seguimos avanzando. Nuestra recta final. Se me quedó un poquito Leclerc, obviamente neumático duro para cerrar, pues no mejor escenario, pero si no hubiéramos estado bien por debajo, esto me da entonces cerca de 44 puntos, uno por encima de la media de 43 para conseguirla en las 4 carreras. Esperemos final del contendiente, un Alonso puesto 13 y tenemos un Leclerc puesto 19. Opa, muy bien Leclerc, enchufadísimo. ¿Tendrá algo Sí, que bien, ver bien. que es su semana de evento y quiere destacar? Y Alonso en esta, bien, acompañando ahí el trabajo de Bien. Leclerc, ¿eh? Siempre creemos que todo puede ser mejor, pero a veces no sabíamos que estábamos bien, dice el dicho. Sí, sí, mira vos, Tremendo. Bueno, algo por encima en la media de nuestro contrincante. Vámonos entonces a la tercera carrera. Muy No bien. estamos viendo pues las configuraciones, pero ya todos sabemos que esto es un tema de cuestión de tiempo. Vamos entonces, tercera. Ya pasamos por Hungría, ya pasamos por México. Opa, ¿querés meter un Grand Veamos qué Slam nos como el deparan. Edgar? Todo puede ser, ¿eh? Será. Hasta el momento ha sido exclusividad de Edgar. Sí, sí. Y ahí el amiga, Melissa dice abusivo porque le llevabas más de 100 puntos de Team Escort. Bueno, a veces toca unos favores, hay que 70. aprovecharlo. Eran 70, Melissa, 70. Bueno, nos vamos ahora con Australia. Melissa, que no es Melissa. Meliso, me parece. Melissa, sí. Opa, el Bueno, Italpa, vamos con ojo. Australia de este escenario. Vamos a ver qué comentario hace en la diferencia de Team Escort. Ahora nuestra amiga Melissa. Creo que aquí el Team Score nos llevaba el oponente. Yo tiendo a irme aquí inicialmente con los dos en blandos. Y... Santo, bueno, voy a lanzar con los pocos heraldos. A ver si completamos nuestra carrera en Melbourne. Entonces, inicio semáforo rojo, se nos va verde. Para de segunditos antes de aplicar nuestra unidad de potencia, nos vamos con ella a full y veamos entonces cómo empiezan a avanzarnos Leclerc. Viene de atrás a fijarse en posición 7 y avanzando. Retrocede a la 8, avanza nuevamente 7. Alonsín allí viene con la 8-7. Vamos bien entonces en este momento con un buen arranque. Posición 4 para Leclerc, 7 para Alonso, 6 para Alonso subiendo. Me consumí toda la unidad de potencia. En la última transmisión te había contado que esa es mi tendencia, ¿no? Me voy a todo, no trato de no guardarme nada. A veces, por supuesto, pues eso también nos cuesta un poco cuando estamos enfrentando los finales de las carreras y no tenemos cómo
tener unas mejores condiciones. Sigue avanzando nuestro Leclerc, posición 2. Nuestro Aloncín, nuestro viejonzo en posición 4, un estándar muy similar a lo que habíamos visto en las otras dos presentaciones. Voy a ir alejándome un poquito con Leclerc, entendiendo que nos vamos en los dos casos para la primera parada. A bajar un poco también el ritmo a nuestro Alonso. Opa, el amigo Y nos vamos a Meliso dice, yo opino que los potenciadores son para usarlos, no usa el que no tiene. Una gran verdad, ¿eh? Wow. El que tiene y los puede usar. Y bueno, después viene el amigo Alejandro, humildemente, comentando, dice que si lo llegamos a ver a él corriendo en Serie 11, lo denunciamos. No te hagas el humilde, Ale, por favor. No te hagas el humilde, pa. Con ese Sainz nivel 6, estás haciendo estragos, ¿eh? Cepito, Alejandro Espumita. Pumita, sí, sí. Alejandro, Pumita, Pantera. Ampliaremos. Bien, bien, bien. Entonces, un saludo a toda la fauna silvestre que nos acompaña. Muy bien Leclerc, sólido en las 3 carreras, ¿eh? Y Alonso Sí, va bastante acompañando. parejito. Va acompañando a Alonso. Claro, recuerda que es que este Aloncito es un poquito pobre todavía en avance, ¿no? Apenas nivelcito 3, pero podemos decir que se defiende en la tarea, Cepo. Hace el trabajo, hace el trabajo. Yo lo tengo en nivel 3 No y tanto, pero ayuda entonces mucho, te fíjate lo que digo. tenemos aquí. Nos hace una parada en este momento. Opa. Yo me voy a arriesgar a hacer el cambio. Estoy cursando vuelta 5, me quedan 4 para terminar. Voy a meter medios en este momento. Aprovecho la vuelta con el safety car y creo que me puedo ir tranquilo con las últimas 3 vueltas. Vamos a ver pues cómo nos acompaña aquí. Ahí el amigo Pumita aclara por qué supuestamente lo íbamos a denunciar. Porque él dice que corre con una media de 1500 contra rivales de Opa. 1300. Eso sí es abusivo. Es verdad, Pumita. Terrible, terrible abuso, pa. Pero bueno, cuando toca a favor hay que disfrutarla y cuando toca en contra hay que sufrirla, pa. Tal cual. Claro, yo creo que nos ha tocado Cepo esos Uf, grandes contendientes con ese 10% de score por encima nos dejan pero botados, 120, 130 puntos por encima de diferencia, no hay mucho que hacer, dar la carrera más digna que se pueda. tal cual. Siempre hay que ponerle el pecho, pa. Por más que ya Sí, la carrera esté perdida, hay que salir a pistear, ¿eh? así es, miedo jamás. Bueno, Miedo. aquí vamos completamente tratando de recuperar esa unidad de potencia para irnos a estas 3 vueltas que aún nos quedan. Veamos aquí el escenario. Bueno, tenemos allí un Russell con unas duras, a ver si nos hacemos un buen ejercicio. Tenemos una queja del amigo Edgardo. En tu trabajo como moderador está diciendo, ya comenzaron a banearme comentarios, dice. No creo que sea Víctor porque está pisteando. Algo debe Estoy pasar, pisteando, Edgar. no soy Edgardo. Algo debe pasar porque No soy, no soy. no está verificando comentarios, ¿eh? Así que no sé qué está pasando, Edgar. ¿Qué palabrotas estarás poniendo, pa? Así será el nivel de Edgar. Bueno, aquí apliquemos nuestro DRS en esta línea principal, a ver si logramos algún puesto adicional. Sigue nuestro Leclerc avanzando, sigue también nuestro Alonso avanzando. Vuelta 8, mitad Buen, del recorrido. buen trabajo, buen trabajo. ¿Se viene P1, P2? Creo que sí, ¿eh? Se me puede quedar un poquito Alonso al final. Vamos a ver si aplicamos aquí toda nuestra unidad de potencia, a ver qué conseguimos en este paso. Ah, bueno, Ahí está, entró listo. Se allanó el nuestro camino. contrincante allí y allí nos alivianó la situación. Entonces este parece ser un P1, P2 para la tercera carrera. Australia, nos quedaría faltando solo una en este recorrido, a ver si hacemos el Grand Slam. ¿Qué nos queda faltando, Cepito? Nos estaría faltando Imola. Imola. Sí, sí. Bueno, y para ser auténticos a nuestro principio, cerremos con toda su DRS.
Bueno, suena el rival que viene un poco quedado, puesto 6, puesto 21, con su Russell al final de la parrilla. Termina ya su puesto 6 con Alonso, llegó sin neumáticos nuestro amigo. Y Sí, el sí. Russell apenas con una vueltica de neumático, entonces Bueno, voy a aprovechar, ya que lo veamos el tengo al siguiente. amigo Alejandro, antes que vuelva a sus labores, porque es una persona que por suerte está teniendo mucho trabajo, hay que agradecer. No sé si se va a anotar en la Cepo Cup 3 de forma individual. Si su comentario es positivo, déjamelo saber en el chat, que en un ratito se está sorteando la Cepo Cup 3. Ojo, el plato principal, el evento principal de este directo de hoy. Bueno, la van a cachetear de lo lindo, Víctor, pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado, pa? Nadie. Medirnos Sí, ahí sí, sí, nada, nada, medirnos con esos depredadores es muy bueno. nada. Además, hoy no importa, Cepito, hoy estamos de lunes de celebración. Olvídate, pa. Top Ya, 3, top 8, nada, impensado, pa. Impensado. nada, 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 nada. Que vengan, que vengan. Yo sé que nos van a dar duro, pero ahí estábamos poniendo el cuero. Tal cual. Bueno, Sí, sí. nuevamente, otro contendiente, no Uf. logramos el Grand Slam, repetimos Australia, pues nos vamos con Australia. Vamos a ver si logramos con esta cuarta carrera cerrar la sprint y a ver si nos toca algo que sea diferente a Coins. Perfecto, Ale. Ya te voy apuntando, pa. Muchas gracias por tu predisposición de siempre. Lamentablemente, Víctor, no llegaste a hacer el Gran Slam, pero estás haciendo un trabajo épico. Bueno, me voy con tiburón, a No queda lanzarme a otra. tiburón. No, Pablito, el Edgar no salvó todo, pa. Sigue todavía con chuchos de frío, así que me parece que no le da el cuero, pa. No le da el cuero. Tiene miedo que en la primera ronda le toque un peso pesado y sea humillado rotundamente. Pero bueno, no es obligación, obviamente, anotarse, pero por el nivel de nuestro amigo esperábamos que esté ahí dando la cara. Pero bueno, parece que no va a dar la cara. No, quédate tranquilo, Ale, que el amigo Edgar no se anotó todavía. Dudo que lo haga. Así que bueno, veremos qué pasa. Opa, buen comienzo de ambos. Buen arranque los dos. Es el potenciador, Cepito. Sí, obviamente, pero los pilotos ayudan un montón. Ayuda mucho. Muy bien. El compañero con su Alonso, ¿qué pretende hacer? ¿Una sola parada? Uf, debe ser un Alonso nivel 5, nivel 6, Ese ¿eh? está curioso. Fíjate que arrancó con duros, ¿no? Sí, con duros, debe ser un Alonso de buen nivel, ¿eh? Seguramente porque le tiene mucha fe y piensa recuperar mientras estamos nosotros haciendo paradas. Bueno, nuestro Leclerc avanza en forma. Por ahora bien ubicado. A retrasar un poquito a nuestro viejonzo para que no me vaya a hacer mucho tráfico después en el pit. Bueno, confirmado. El amigo Edgar acaba de anotarse en la Cepo Cup 3. Quédate tranquilo, Edgar, Epa, que el amigo Davor y el amigo Aldaxa no se anotaron. Así que sos un serio candidato, pa. a repetir corona. A repetir corona, sí, sí. Digamos que en la Cepo Cup 2 como que se tomó un descanso, pa. Dejó que los demás se luzcan. Pero ahora me parece que en la Cepo 3 va a venir con Tuti, ¿eh? Bueno, sigue llamando al banco, tratando de cobrarle a Víctor. Es la venganza, la venganza. Incobrable, pero bueno, en algún momento van a tener No, suerte. hay que saberse esconder, hay que saberse esconderse. Po. Olvídate, sí, camuflaje ante todo. Ah, no. ¡Opa! Me está desafiando el Edgar. Quiere venir por mi Leclerc. Feo eso, Edgar. Feo, Oh, feo. Creo que con el top 3 tengo un blanco dibujado en la espalda, sinceramente. incluido Hodge, Cepito, incluido Sí, sí, Hodge. sí, querido Ale. Una vez que se sorteen los enfrentamientos, va a dar comienzo el día de la fecha. Lo que sí, va a terminar el día miércoles, la primera ronda. Pero lo que ustedes no van a estar notificados es quién va a ser su rival.
Eso se va a develar el día miércoles. ¿Para qué? Para que no andemos especulando. Entonces, como no saben quién es su rival, van a tener que jugar sí o sí. Porque si no, si ya lo dan por ganado, van a bajar un poco el ritmo. Y esa no es la idea. Así que hoy se va a sortear. Pero el único que va a saber de los rivales voy a ser yo. Y obviamente se lo voy a tener que compartir a alguna otra persona más que ofrezca de escribano para que no haya malos entendidos. Pero así está la cosa. Van a jugar y hasta el día miércoles no van a saber quién es su rival. Ojo. Está interesante la propuesta, Cepito. Víctor, la gente del chat dice que no es el banco la que te está llamando, que si no es tu mujer, pero que ni siquiera la tenés registrada. ¿Por qué? No sé. No, no, Cada no, uno no, tiene no, sus no, 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 no. estrategias. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso dicen que el ladrón juzga por su condición, Cepito. Pero bueno, No, cuando me escribe obviamente mi esposa se van a dar cuenta. Es facilito identificar quién es mi esposa. todo eliminación directa, Ale. 2 días de plazo para jugar, salvo la final, que va a ser solamente de un solo día. Upa. Opa, el amigo Edgardo, como siempre, yendo a la yugular, dice... Ahí dice que le está marcando Manuel Mecánico. Opa. Opa. Mira, Edgar querido. Es que Edgar tiene experiencia, Edgar tiene experiencia. Sepo. Puede ser, No. Termina la sprint el amigo Víctor. Y estoy con eso, querido Evo. No me olvide. No, tremendo, sólido. Es como un flashback de la carrera anterior. Tremendo. Tal cual. P1, P2 y nuestro contrincante va a P9, P14, jugado con un Sainz y jugado con un Alonso que en este momento cierra. Entonces vamos a ver cómo nos fue. Creo que conseguimos alguna cajilla. Por fin no fueron coins. Por fin, sí, por fin. No, y pero sí, cerca de 50 puntos por encima nuestro contendiente. Sólido el nivel, terrible. Damos entonces, Cepito, que buenas nuevas nos trae esta primera sprint. No he jugado sprints, hoy es la primera. Bueno, nos tocó platicar un segundo lugar. No, Damiano, CC91 no es la esposa de Víctor, es compañera de trabajo, que nos hizo la deferencia de mandarnos un saludín. Nos hizo la colaboración, la segunda. Y bueno, 11 Verstappen comunes. Tenemos 18 viejonzos también comunes. 7 Powerleaf raros. 5 Bartoletos raros. Y finalmente 2 Supernovas. Bueno. Cepito, nos dieron de épicas. Bueno. Por ahí no es lo que uno espera, pero son 2 cartitas que antes no teníamos. No se tenían y bueno, ahí avanzamos, Cepito, entonces muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Víctor, por estar siempre ahí colaborando, participando del canal. Muchísimas gracias. Lo último que te dejo ahí, el amigo Jaime dice, es una cariñosa. Oh. ¿Cómo creó controversia esa llamada perdida, pa? Nada, no, mentira, este es un teléfono de trabajo, es mi número corporativo y muchos números que no identifico porque claramente no me da la posibilidad de tener clientes y clientes identificados en su totalidad, entonces ya tendremos el tiempo de sentarnos a devolver llamadas. A todos muchas gracias. No, Feliz tarde. Gracias a vos, lo Víctor. estoy arreglando al final. Igualmente, mi amigo. buena salida, lo pide Valderrama, bien, Muy bien. Hay que ser creativos desde distintos frentes. Cepito, un abrazo a todos, feliz tarde. Muchas gracias, amigo Víctor. Feliz tarde. Uf. No, terrible el amigo Víctor. Terrible, sólido como piedra de mar, más duro que cascote de barra brava, mamita. Impecable, te diré, impecable.
Uf. Tremendo. Acá estamos. Sí, querido Maxi. Espera que voy a... Vamos a ir agendando los nombrecitos que se fueron sumando. Esto va a estar interesante. Ahí está la ruletita querida. Bueno, se anotó. Vamos a ponerle Pumita. Se anotó el Pumita. Se anotó Edgar. Se anotó Max. No sé si tenemos algún otro nombre. No sé si el amigo Jaime se va a animar a anotarse en la Cepa Cup 3. Totalmente de acuerdo, Aldaxa. El mejor narrador, lejos. Lejos. Víctor para narrador de Badabun. Ya Badabun no existe más, me parece. Edgar. Tengo entendido que caducaron. Ya te anoté, Maxi. Ale también está anotado. Ah, el amigo Evo. Una semanita para Jaime, perfecto. Tomado notas. Bueno, vamos a pasar a comentar. Se suman los nombres a la ruleta de la gente que participa. Los que dejaron comentarios en los vivos anteriores, los que lo han hecho en este momento. No sé qué va a hacer el amigo Melissa Meliso, si va a entrar o no. A partir de que termina el directo, comienza la Cepa Cup. Van a tener hasta el día miércoles. Cuando comience el directo, voy a mostrar los enfrentamientos, los resultados. Y después, en la próxima fase, va a ser lo mismo. 2 días más para jugar. Recuerden que se cuentan las victorias que consiguen. No importa la serie. Lo importante es ganar. Y la final va a ser solamente en un solo día. Así que bueno, no sé quién más se anima. Melissa adentro. Qué sé yo, le ponemos Melis. Para que no se sienta discriminado o discriminada. Vamos a ponerle Melis. Bueno, en todo caso, ya estás anotado. Si estamos impares, querido Damiano, somos 14 en este momento. Pinbull ya está anotado. Él se anotó con el nombre de Juanca Manerli. Está anotado con ese nombre. Bueno, obviamente me tienen que decir, en este caso Melissa, en qué club está.
para rastrearle y tomarle la info pertinente. No te había anotado, Antrax, o si estás anotado. Sí, Antrax está anotado. El Erwin está anotado. ¿Qué sé yo? Pongámosle Maxi, que es un 3 dedo, pa. Black Sail. ¿Con qué nombre figuras, Melissa, por favor? Black Sail. Bumbul Jr. Género fluido. Sí, sí. Espera, está Pumbul y Pimbul. ¿Puede ser? ¿No me estoy equivocando? Bueno, dicho sea de paso, hay una vacante en el club, en Malvinas F1, para el que se quiera sumar. Es más que bienvenido. Ok. No nos da el presupuesto para Antrax. Si le podemos quedar debiendo, con todo gusto. Pero bueno, ya esa es una decisión de él. ¿Qué más te puedo decir? Pero veremos. Capaz que hay alguien interesado en incorporarse. No se va a arrepentir. Es carrera ganada, no banderas, Melissa. O Melizo, sabelo. Bueno, vamos a comenzar. Van a ir saliendo los nombres. Los voy a ir agrupando. Así que bueno. Que comiencen los juegos. Una lástima. ¿Cómo andás? Sven, querido. Tanto tiempo, mi amigo. Bueno verte. Una pena que no esté el amigo Manu Ayala. Que no se haya notado el amigo Aldaxa. Edgar sí lo hizo. Así que no sé quién tiene frío. Pero bueno, es otra cosa. Mirá, Sven, ¿eh? Está subiendo como la espuma de una forma. Hago una consulta. Pinbull y Pumbull, ¿son la misma persona? Y la serie 9 te provoca eso, pa, un estancamiento. Pero bueno, ya la pasaste, así que ahora toca avanzar, querido. El tema no me queda claro si Pinbull y Pumbull son la misma persona. ¿Me lo pueden aclarar? Mira, y en serie 10 no te vendría mal uno con y el otro tendría que ver. Te estoy diciendo así pensativamente. Podría ser un Albon. No sé si tenés un Leclerc. Ah, entonces nos falta uno. Lamentablemente nos está faltando un jugador. No, estamos todos. Bueno, va a comenzar a girar la ruletonta. Y vamos a ir anotando. Crucen los dedos a ver quién toca y quién no toca. El primero es el Pumita.
El primero que salió, el amigo Ale. Que siga girando la ruleta. Nos tocó el amigo amiga Melis. Vamos a sacar la Melix. Que entró por la ventana, última. Que siga girando la ruleta. El amigo Eric ha salido. Tiki tiki tiki. Eliminado ya. Sigamos. Se van armando los partidos. Los rivales. El amigo Antrax. Vamos a sacarlo. Tiki tiki tiki. Uf. Tocó el amigo Víctor. Vamos a sacar a Víctor, que hace ratito nos transmitió una sprint de locos. Sigamos. Opa, el amigo Max. ¿Qué me contás? Sigamos. Su servidor. Cepito. Tocó el amigo Pablo. Vamos a sacar al amigo Pablo. Tal cual. ¿Cómo notaba dos veces? Ah, viste, es lo que yo pensaba. Este Juan. Ahí está. Entonces, lamentablemente, como nos falta uno, Cepito no va a participar. Así queda todo parejo. Pero ya quedó aclarada la duda que tenía. Sigamos. Voy a ser un simple administrador. Se salvaron, Uf. El amigo Edgar. Sigamos. Tocó el amigo Evo. El amigo Alan. Quedan dos.
Salió el amigo Damiano. Y para el final queda el amigo Ervin. Esto está. Se cierra. Ya cumplió su papel. En el caso de empate, se toman en cuenta la última reputación que tenga de estrellas, pa. Si empatan en lo mismo, vamos... No, perdón. Si hay empate, vamos a tomar en cuenta el ratio de victorias. Si hay empate en el ratio de victorias, vamos a tomar la cantidad de estrellitas que tuvo en la última... ¿Cómo se llama? Espera que te lo digo bien. En la reputación de la última exposición. Eso va a ser el método de desempate. Cosa que dudo. Pero puede ser posible. Totalmente. Bueno. Ya están los enfrentamientos. Uf, me va a mostrar esto, pa. Una locura. Vamos a pasar a tomar. Raro se anotó el amigo Machi. Bueno, Evito está. 2752 carreras ganadas por el amigo Evo. ¿Quién más está de acá? Ervin 1767. El amigo Eric 1467. El amigo Pumita 3050. Tremendo ese número. Mamadera. No se anotó el Majapapas. No se anotó Emi. El Gregor tampoco. El Capibara tampoco. ¿Qué más tenemos de acá? Bueno, el Prezi. Anda perdido el Prezi. No se anotó Nachito. Qué raro Nachito. ¿Qué más nos queda acá? Pablito 1522. Después nos toca Damiano con 981 carreras ganadas. El amigo Max con 608. Esto por esta parte. Bueno, vamos a ir a la gente de Black 6 a ver qué sacamos de ahí. Bueno. No, y no. 5343 el Edgar. Bueno. $1622 el amiga Melix. Nos falta Antrax, Víctor y Alan. ¿Dónde andará el amigo Antrax?
¿Dónde andará el amigo Antrax? Está en el fondo de todo. Acá está Antrax. 4193 victorias. Nos toca el amigo Víctor, de Legio Fidelis. Mirá cómo se acomodó Víctor, Top 5 en el club. Carreras ganadas 1954. Y por último, el amigo Alan, que está en España Elite LT. Opa, mirá Alan, duro le da. 523 carreritas nomás. Con eso le alcanza. Terrible, Ale. ¿Cómo contaste con lo que? Erwin querido. Vamos a hacer un chequeo, porque si preguntases por algo. 1767. Che, está bien anotado, Erwin querido. Terrible, Alan, Lo único que te puedo decir, hay un enfrentamiento que tranquilamente podría ser la final de la Cepo Cup Racing 3. Así que dense una idea la magnitud. Más no puedo spoilear. Así que bueno, ya están tomados los cómputos. Así que todo lo que empiecen a jugar a partir de ahora va a ser tomado en cuenta para la Cepo Cup Racing 3. Así que métanle pata. Y el miércoles veremos. Me gustaría saber qué pasa por la cabecita de cada uno. ¿Con quién me habrá tocado? ¿Cuánto tendré que jugar para ganar? No, Erwin querido. Hasta el día miércoles no se revela con quién te tocó jugar. Solamente tenés que jugar. Como el amigo Jaime no participa de la Cepo Cup, después vía WhatsApp lo voy a usar de escribano y le voy a mostrar los enfrentamientos que han surgido. Esas ciegas, así es Erwin. Hay que darlo todo, tal cual Pumita. El amigo Jaime va a ser el escribano de esta Cepo Cup. Le voy a pasar los enfrentamientos con el puntaje para que después no tengamos malos entendidos, porque todo se hace de buena fe. Así que... Pero hay un enfrentamiento que fácilmente podría ser la final de la Cepo Cup 3. Tranquilamente. Dense una idea de lo que es eso. Una locurita. Bueno, no sé. ¿Tenemos alguna que otra sprint en puerta para jugar? Perfecto, Ale. Perfecto. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, mi amigo. Sé que andas muy atareado. Así que bueno, cualquier cosita estaremos hablando en el WhatsApp del club. Recuerden que hay una plaza para incorporarse al Malvinas F1. Cualquiera que quiera y pueda aprovecharla está a su disposición. Ojo. Ojo. Vamos a tomar un poquito de líquido vital. ¡Opa! Mirá el Gonzo la que tira, No, terrible Melissa, pa. Sin filtro. Uf.
¿Bet Warrior o Bet Fun? Eso está bueno, Gonzo. No lo pensé, pa. No lo pensé. Todo puede ser, Aldaxa. Todo puede ser. Me llegó un comentario en off, que no te anotaste a esta edición porque te agarró un poquito de frío. Como le pasó a Edgar la semana pasada, me comentaron que esta semana andas con un poquito de pechito tomado, un poquito de resfrío, ¿puede ser? ¡Opa! Bueno, vamos a hacer que nadie se sienta inferior, por favor, pero no tengo muchas opciones. Esos son los, no sé si pesos pesados, pero tienen alto CB. Pinbull es Meliso Melisa, querido Antrax. Él es Pinbull. De día es Juanca y de noche es Melisa, para que te des una idea. Eso no se sabe, querido Evo. Son enfrentamientos a ciegas. Así que hay que meterle, mi amigo. Hay que meterle. Va a estar muy dura. Ya la primera ronda hay algunos partidos para alquilar balcones, te diré. Pero bueno, veremos. Uf. Ah, pero está subiendo como la espuma. De una forma, pero terrible. Terrible, ¿eh? Qué sé yo. Todo puede ser, amigo Aldaxa. Ah, es verdad. La bestia. La bestia está descansando. Está bien, es comprensible, sí. Me lo habías dicho, Aldaxa querido. Cuando no estás de vacaciones, metés 700 carreras. Imagínate, de vacaciones era un robo a mano armada. Era terrible, va. Pero bueno, o por ahí, enfrentarte con Edgar era mucho para vos. Todo puede ser. ¿Qué sé yo? Upa, upa. Mirá cómo puso la vara el último campeón. Si veo que alguien tiene un promedio de 150 carreras por día, regreso. Ahí apareció la cuenta oficial de Pinbull. Carlos querido, ¿cómo andás, mi amigo? Ahí leí tu mensaje de WhatsApp. En un ratito te contesto. Muchas gracias, Muchas gracias por esas palabras, compañero. Bueno, entonces si cambió el nombre, vamos a ponerle el nombre que va. Me gustaba el Melissa, pa. Pero bueno.
y sí, amigo Carlos. Demasiado consumo de producto etílico. Llega un momento que el cuerpo dice basta, basta, basta. Bueno, es verdad. Primero Melissa, segundo Francia, digo segundo el Edgar, Anthrax, Pumita. Apareció el Edgar, sí, apareció. Tuvo un fin de semana agitadísimo, agitadísimo. Pero bueno, por lo menos está entero y estuvo acá con nosotros. No, pará, Antrax, durísimo. Durísimo, mi bro. ¿Vos decís? Lo que va a ser esto el día miércoles. Va a ser parecido a Vietnam, te digo. Dios mío. Dale, Pink Bull. Veremos el día miércoles a ver qué tanto empeño le pusiste al juego. En tu primera participación. A ver de qué madera estás hecho. Hay muchas expectativas contigo. La encuesta lo dice, querido. Sí, sí. Opa. No, no, no. Esta semana no hay excusas, Carlito. De cabezón a campeón. Todavía no está Leclerc al 7. Me faltan unos pequeños coins. Pero en el transcurso del día los voy a ir sumando. Tranquilamente. Para poder subirlo a nivel 7. Uf. Y debería ser así, Carlos. Qué sé yo. Veremos. Veremos qué pasa. Esperemos que sigamos mejorando. En ascenso. Y no en descenso. Serie 10. No. No, tampoco para tanto. Eso puede ser, sí, sí. Me va a ayudar para mejorar. Por eso, vuelvo a repetir, querido Evo. En caso de que empaten en puntos de victoria, se tomará en cuenta el ratio de victorias. Si empatan en el ratio de victorias, se tomarán en cuenta las estrellas. ¿Cómo es que dice? Las estrellas. Justito una pregunta que también había hecho el amigo Pumita. Se tomarán en cuenta las estrellas de la última reputación de
las estrellas de la reputación de la última posición. Así será el desempate, cosa que dudo que pase, pero es bueno abrir el paraguas, pa. Muy bien, Evo. Nah. Tengo entendido, Jaime, que esta semana vas a campeón también. Vas a salir del armario y te vas a empezar a medir con los depredadores. ¿Puede ser? ¿O es un rumor infundado? Opa, está subiendo el porcentaje del Edgar. Están empatados con el amigo Pinbull. Faltan 2 puntitos para desempatar. Veremos a ver en quién confía la comunidad para llevarse la victoria. Muy bien, Jaime. Todo puede ser Aldaxa, ¿eh? Está muy viajador el amigo Edgar. Y sí, amigo Jaime, hay que ir con mucha fepa, concentración y con un montón de Padre Nuestros rezados. Uf. Ah, espera que lo voy a poner porque el amigo... Ahí está. Reputación de la actual exposición de estrellas. Así evitamos que mucha gente se la pase jugando en series bajas. Eso va a ser fundamental, te diré. Parece que sí, Víctor, ¿eh? Se está picanteando la cosa. Se está picanteando, ¿eh? Uf. De una forma. Pero me gusta. Me gusta. A ver quién va en la encuestuski. Bueno, quedan 2 votos, a ver. ¿Por quién tiene más afinidad? La comunidad. ¿Ganará el amigo Pinbull la encuesta? ¿Será el amigo Edgar? Yo creo que Edgar ya dejó de estar en el chat. Y en este momento debe estar jugando como loco. Es válido. Y Pinbull acá hablando. Pero bueno. Veamos. Va a estar interesante esta cuestión, ¿eh? Sí. Sin nada más que decir, ya hemos tenido la sprint de Evo, la sprint de Víctor, la sprint de Cepito. Hemos festejado mi top 3, impensado, épico, utópico, increíble. Así que bueno, mañana volveremos. Es verdad. Me parece que va a tener que ser únicamente el tema del ratio de victorias. Y en todo caso, las carreras jugadas, pero también la gente nueva no tiene tantas carreras. Bueno, apostaremos, cruzaremos los dedos, Jaime querido, a que no haya empates. Y si hay empates, que no coincidan los ratios de victorias. Puede ser, puede ser.
Bueno, mientras vamos pensando otro modo de desempate, por el momento es el de ratio de victorias. Veremos a ver qué hacemos, qué inventamos. Así que bueno, volveremos mañana con más sprint. Ya está confirmada la del amigo Edgar. Ojo, para alquilar balcones. No sé si habrá alguien más que se anime. Me parece que Evo confirmó que va a volver con muchas más ganas que hoy. Hoy no tuvo suerte, Levito. Hungría lo perjudicó de una forma tremenda. Así que estará trabajando en ese setup para que sea un poquito más rendidor en las 4 pistas. Así que puede ser que mañana lo tengamos de nuevo. Antipotenciadores, antipotitos, antigarrafitas. Todo puede ser. Y no sé, capaz agrega a alguien nuevo. Como siempre, el Discord está abierto para el que quiera. Así que bueno, muchachos, sin más que decir y mucho por hacer, nos estaremos viendo mañana. Yo voy a estar acá, ustedes van a estar ahí. El señor va a estar arriba. ¿Cómo andás, Eri querido? Ya inició. Ya a partir de ahora podés empezar a sumar tus victorias, querido. A darle duro. Y el día miércoles tendremos los resultados. Mañana, quien te dice, tira así como un spoiler. Chiquitito, chiquitito. Pero el miércoles se va a ver, se va a conocer la verdad. Así que bueno, cuídense. Será hasta mañana. Pórtense bien. Y acá nos veremos. Muchas gracias por la compañía. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau. No, Eric. Eso no se sabe, pa. Son enfrentamientos a ciegas. Así que el día miércoles se va a revelar con quién te enfrentaste, si le ganaste o si perdiste. Nos vemos, chicos. Anden bien. Cuernito, cuernito. Sombras caen, llamas negras, todo arde, pisadas fuertes, truena el suelo, llega el sensei, caiga en su duelo. Mente oscura, frío en mano, río rojo, destino insano, ojos fríos, muerte y canta. Volvemos. ¿What? No te habías anotado, Carlitos. Dijiste que ibas a estar de vacaciones. Vamos a ponernos de acuerdo. Que quede claro. Alma rota, bajo su yugo, nadie flota, oscuridad, cubre el cielo, el sensei, siembra el duelo, llegó el sensei, destructor, trae caos sin temor, la sangre fluye, el miedo crece, con su furia todo perece. Llegó el sensei, destructor, trae el caos sin temor, la sangre fluye, el miedo crece, con su furia todo perece. Comprende, sensei. Tremendo, tremendo.
pedido del público. En la noche, sangre en el aire, espadas levantadas, un rugido que arde sin miedo, sin tregua, el suelo tiembla. ¿Cómo andás, Emma, querido? La furia se siembra. Corazones de hierro, almas de fuego, unidos por la guerra no hay sosiego. Combatiremos hasta el final. El acero canta. Un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Ríos eterniza el horizonte, arde. Sombras de guerreros, una lucha grande. Cadenas rotas. Se viene el desenchufado. En breve. Golpe, el mundo es quebrado. En cualquier momento se viene el desenchufadito, Ya falta poco. Hasta el final, el acero canta, un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Retumban, tierra partida, gritos de victoria, almas encendidas, el caos reina. Claro que sí, Jaime. Claro que sí, pa. Jaime toca el bajo. Más fuertes vivimos. Tocó piano. Combatiremos hasta el final. No, no, pará, Víctor, no. Combatiremos. Ah, se van a la mierda. En la tormenta nos vamos a alzar. Combatiremos. No, una cosa de loco. El acero planta un grito mortal. Combatiremos, nunca caer, en la tormenta, nos vamos a alzar. No sé cómo pasó el filtro ese comentario, Víctor. Algo extraño en mi cuerpo me empezó a hablar. Una herida en el colon que no quiere sanar. Inflamación constante, un ciclo sin fin. Mi batalla diaria comienza en mí. Dolor que no avisa, cansancio que pesa. La vida así, lo que mi fuerza flaquea. Un diagnóstico, un cambio total. Pero no me rindo, voy a continuar. Tremendo. Bueno. Camino solo, la calle quema, un eco roto, nadie se frena, las luces caen, se rompen al pasar. No sé si miro, no sé si entiendo, el aire pesa, lo estoy sintiendo, unites propios quebran al pasar. No sé si miro, no sé si entiendo, el aire pesa. Lo estoy sintiendo, límites propios quebran el alma. Un paso adelante, la piel se desarma. Límites propios gritan mi nombre. Ahora sí, nos vemos mañana, cuídense. Sombras que
Cristian Castro, ¿qué te puedo decir? Me muero. A ver. Opa, ¿qué haces vos acá? Tenés prohibido ingresar acá, Maite. Sabelo. Ya vamos a hablar de esto mañana. Ya vamos a hablar de esto mañana. Muy fea tu actitud, eh. Estos recuerdos permanentes permítanme guardar. Ni policías me detienen y no puedo llegar a vos.